buenas noches, chicuelos y chicuelas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí ya prendidísimos con lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Estamos ya en el día 11 y por ahí dice Kiras, ¿estás en vivo? Sí, estaba en vivo, que sepan. Oh, mi querido dúo precioso, muchísimas gracias por esa suscripción. Un besazo gigantesco para ti, mi querido Viper, por volver a suscribirte. Así que muchísimas gracias, corazoncito. Por ahí voy a anotar ya quiénes son los suscriptores de este mes para poder pasarle su regalito en mis redes sociales. Y bueno, ya tener próximamente, una vez que prendamos cámara, lo que sería los nombres ahí de las personas. Hola, Ello, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, mientras tanto vamos a hablar de lo que serían los bans correspondientes. Tenemos baneo de lo que sería Arlott y Julián con Carrie y Valentina. Así que rápidamente vamos a ver eso, que ya estamos en la pantalla. Y mientras tanto a guardar a ver si los chicos ya nos mandan go. Bastante, me invitaste mal, dice. ¿Será? ¿Será que sí, Kira Sensei? ¿De qué escuadrón es? Ah, sí, le invité sin querer mal. Vamos a disculparnos. A ver. Ya otra vez yo pasando pelada. Sí, perdón. No es es Bien. Bueno. De esta manera vamos a ver, ya nos estamos preparando para dar inicio. Y bueno, también hay que agradecer a mi querido Rexten, que hoy estará casteando con nosotros. Así que muchísimas gracias, mi querido Rex, por Ya está, espera que por participar con nosotros. Ahora sí, estoy colgadísima. Muchísimas gracias a ti, compañera Caster, sí, por no tenerme acá como co-caster. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a estar casteando con toda la emoción estas partidas que realmente nos enseñan lo que vendría a ser lo mejor del competitivo de Mobile Legends Paraguay, donde en la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Asimismo, mi querido Rex, y conste que los chicos hoy no van a poder quejarse de que estoy gritando, puesto que coloqué el go correspondiente en minúscula. Ya tenemos los 4 baneos correspondientes, tanto para los chicos de Alter Ego y también para Pumpkins. Por ahí Neko, le que viene a decir, aposté todos mis puntos por Pumpkins, dice. Así que muchísimas gracias, Neko, por estar ahí. Y bueno, sin más preámbulo, vayámonos rápidamente a esta primera partida de la noche. Primera partida entre los chicos de Alter Ego y Pumpkins, chicuelos y chicuelas. Así que a esperar a ver qué van a banear por ahí Alter Ego. David, que tiene ahora la opción de poder seleccionar a qué héroe va a mandar a la casilla de baneos. Tiene 11 segundos todavía en el marcador, que empieza a sonar un poquito más fuerte para poder así averiguar cuál va a ser el héroe correspondiente para el ban. 3 segundos aún, ojito con eso, y queda bloqueada. De esta manera, ese control de masa que tiene esa tremenda maga no se podrá percibir con la pista de baile dentro de la Tierra del Amanecer. También tenemos a los chicos de Pumpkins McLovin, que tiene que ver ahora cuál va a ser el ban correspondiente, ya tercer ban de lo que serán estos chicos, para así poder pasar a la fase de piqueos. Así que tenemos todavía a McLovin, que está pensando, tiene 4 segundos y el marcador que lo obliga a seleccionar, y Javier, que queda completamente fuera. Ojito que vino Chachi, yo quiero decir más que yo soy tu fan. Así es cuando Chachi yo... da sí. chacha. No, Chachi da chacha, exactamente. Chachi, hoy le escribí a Engus para decirte que yo soy tu fan. No, si así es cuando yo le admiro a alguien, ¿verdad? Sí, yo soy tu fan. Eso es todo. Juan PI, que tiene que seleccionar. Y por ahí banean una Vexana. ¿Por qué están baneando puros magos? Ojito con Vexana baneada. Y por ahí Pumpkins ahora tiene la opción justamente en manos de Anderson de seleccionar a qué héroe va a mandar a la casilla de baneos. Así que por ahí los chicos que están pensando, 6 segundos todavía le queda a Anderson, que tiene que averiguar ahora esa rápido y sacar a lo que sería Fredrin, el sustain activado, que queda completamente fuera de la partida. Y Make Siege. Nunca supimos cómo se pronuncia en realidad. Podemos decirle Make. Yo le voy a decir Make.
Make, que tiene ahora la chance de poder seleccionar el héroe. Y ojito que le sube a ese cepillito hermano que termina haciendo con ese Martis. Tenemos ahora a Coquito y a Hisoka que tienen que ver a qué héroe van a seleccionar para esta partida, considerando que ya tienen a un Martis jungla. Pumpkins que tiene todavía 18 segundos de la misma para poder seleccionar el héroe correspondiente. Así que por ahí estamos aguardando los segundos correspondientes para así hacer el piqueo del mismo. Y ojito que la Joy andaba tan desaparecida, no estaba muerta, andaba de parranda, la Pikachu activada que ha sido llamada a la Tierra del Amanecer. Y Coquito que viene a dar un poquito de coquito con leche con esa tremenda cadita. Tenemos también a Krakio que selecciona el grupo, el slime favorito de toda la Tierra del Amanecer, que sería ese Glue Potente, y David que está pensando cuál va a ser la mejor opción para el piqueo correspondiente de esta partida. 12 segundos todavía le quedan a los chicos, están pensando, tienen que seleccionar cuál va a ser la composición que van a llevar los chicuelos en esta partida. Aún no lo sabemos, pero por ahí que traen nuevamente a un Popoli Koopa, el Mata Torres 3000. Claro que sí, ese famoso Popoli Koopa que es capaz de en un segundo, en un pestañeo realmente, de tumbarte completamente toda la torre, rotar por ahí por medio, quitar un poquito de oro y avanzar en lo que vendría a ser la línea de experiencia. Y por su parte tenemos a McLovin que le toca realizar el último piqueo antes de volver con los últimos baneos. Y por su parte nos saca Razor, McLovin sube a Razor que nos enseña lo que vendría a ser ese Cloud, que va acompañado ahí, señoras y señores, de su fiel amigo Dexter. Claro que sí, señores, estamos aquí en la Tierra del Amanecer. Así mismo, mi querido Rex, entonces tenemos 7 segundos hoy en el marcador, porque tiene que averiguar cuál va a ser el piqueo correspondiente para lo que sería el último baneo de la misma partida. Y por ahí Lunox ha quedado completamente fuera. Alter Ego ahora que tiene que ver cuál va a ser el último baneo de esta partida. 18 segundos en el mismo, y por ahí los chicos que empiezan a averiguar cuál va a ser la mejor opción para mandar a la casilla de baneos. 9 segundos en el marcador, así que por ahí los chicos que tienen que apurar la decisión. Y de esta manera tenemos el ban correspondiente para lo que sería ese Atlas que entonces no va a poder estar ejerciendo lo que sería esas ultimates para poder atraer y entrar a las TFs. Hisoka ahora que tiene la opción justamente de seleccionar a qué héroe va a terminar piqueando para esta partida. Hisoka que quiere traer un Hayabusa y por ahí que lo está invocando, y así mismo termina siendo piqueado ese tremendo héroe. Mientras tanto tenemos a Alter Ego Go que tiene que también ver cuáles van a ser los dos últimos héroes de la partida. Ojito que están trayendo a un Jin que por ahí se le viene la linda, hermosa skin también de Jujutsu Kaisen. Hay que decir que hoy empieza el evento de Jujutsu, chicuelos, así que si quieren meter plata en Mobile Legends, hoy es el día indicado. Por ahí tenemos a un Lapu Lapu y ojito con la Luoji, que es un mago que no lo hemos visto mucho, pero a falta de magos dentro de la Tierra del Amanecer, porque han quedado baneados 4 de forma consecutiva, han sacado a esta tremenda maga que podría estar ejerciendo bastante daño con ese poder del Yin Yang. Pumpkins ahora en manos de McLovin que quiere atraer a la Esmeralda que ha vuelto con todo nuevamente, pero ojito que vuelvo a mostrar también a un Franco, los chicos de Pumpkin que quieren ganar esta partida como de lugar, y Alter Ego que también quiere responder de la misma manera. Tenemos todavía un segundo y al final el baiteo porque ha sido invocado lo que sería ese Kaya. De esta manera tenemos equipo completo para ambos escuadrones. Sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones día 11, en el cual ya estamos viendo composiciones bastante interesantes en lo que respecta las partidas. Esta es la primera partida del primer encuentro de esta noche. Así que por parte de los chicos de Alter Ego traemos a un Lapu Lapu que va a estar dando bastante problemas en la línea de experiencia con esas tremendas habilidades que tiene, y sobre todo la última que bien focuseado puede llegar a borrarte. También tenemos a Krakio con ese glue que sabemos que al dividirse en un grupo puede llegar a deletear a cualquiera. Martis que tiene esa opción de poder atravesar cualquier... Bueno, yo le considero un anti-CC básicamente cuando sale con esas habilidades que tiene, porque
porque sí, para mí es genial. También tenemos a lo que sería Mike Siege con lo que sería Luo Ji, con la opción del Jin Yang, que va a poder ejercer un poquito de stun, y también Popol y Koopa, que va a ejercer muchísimo daño dentro de las torres. Por parte de los chicos de Pumpkin traemos Kadita, que bien focuseada con ese petrificar va a poder ultear y llevarse a cualquiera más allá. Hisoka con ese tremendo Hayabusa, que sabemos que tiene el dañazo correspondiente en lo que respecta a la jungla. Razor con Dexter y Cloud, que van a estar ejerciendo muchísimo daño en la zona de ADC, y por ahí también a esa tremenda Pikachu activada, la poderosa Joy, que bueno, es una de las heroínas con más dasheos dentro de la Tierra del Amanecer. Claro que sí, señoras y señores. Por su parte ya vemos a Mei Siege, que está tratando por ahí de aplicar lo que vendría a ser esa pasiva tan poderosa que vendría a ser en el early game del Jin Yang. Y también vemos a Glue, que por su parte está tratando de meter un poquito de pokeo por toda esa línea de medio. En la parte de la línea de experiencia podemos ver que está un poco tocado, le ganó también el pusheo, lo que vendría a ser la Joy, y vemos como Martis está tratando de impedir ese ingreso de la Joy sobre la lechuguita y logran asegurarla sin ningún tipo de problema. Asimismo, asegurado ese primer objetivo, minuto 1 de la partida. Los chicos que están jugando de manera muy pasiva, pero por ahí que se huele, que quieren agarrar. Crack que está dando muy buena visión, muy movilizado, quedó con McLovin. McLovin tiene que salir nuevamente, le aplicando un poquito de persecución, pero le toca mantenerse bastante atrás. Entra nuevamente Mike, que quiere seguir, pero Anderson, que también está llegando, buen focus contra Crack, que Crack le tiene complicado. Bueno, le aplicando un poquito de Jin, y por ahí la Luo, que quería asegurar un poquito de combo, pero no lo pudo lograr. Él se ha activado nuevamente de Coquito que quiere seguir con el daño. Por ahí la pasiva de McLovin, que rebota, y entra nuevamente Crack, que no le tiene miedo al focus directo en la zona inferior. Tenemos ya a lo que sería el primer ganqueo. Entra nuevamente la última y tiene que salir ahí. Coquito con Hisoka queda bastante lastimado. Le toca intercambiar lugares con su sombra, pero ya llega nuevamente McLovin quiere seguir. Tu hermano no tiene miedo al éxito. Inmovilizado, quedó dentro demasiado sobreextendido. Primera sangre, papá. Make, que estaba bastante bien posicionado, aplicando el combo directo a la cara de Sekaya, y termina llevándose la primera sangre. De esta manera Alter Ego empieza a tener ya un bastante buen early, pero ojito con Hisoka, que va directo a la tortuga, y ese tremendo objetivo que podría dar bastante oro. Anderson, que está esperando agarrar a ese CPI, que está muy tocado, y le toca salir nuevamente. Ya tiene su level 4, así que tienen que jugar un poquito más defensivo. Creo que sigue dando visión en la zona de la tortuga, no lo están dejando entrar a como del lugar, y por ahí ya empieza nuevamente. Muchísimas gracias a esa Rai que está llegando de mi querida Betoriarte, así que muchísimas gracias por el apoyo. Tenemos nuevamente lo que sería ya la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Sean todos bienvenidos al día 11, donde estamos viendo el mejor competitivo paraguayo. Entra nuevamente con eso, que quiere seguir también en el CCPI, que quiere focusear, se termina llevando a la tortuga. Muy buena retribución, pero aquí con el focus directo de Anderson, que con esa Joy termina reclamando la kill de esa tremenda Luigi. Quiere seguir con eso, quiere seguir también. Se quedó suprimido demasiado, se activó. Eliminación, Coquito, que lultea y se termina llevando la kill de una manera fenomenal. Minuto 3 de la partida, y por ahí Pumpkins, que se ha despertado, pero ojito que recién estamos en el early, y como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina. No se acaba hasta que se termina, y el squad de lo que vendría a ser Alter Ego todavía tiene mucho que demostrar. Están tratando de derrotar, están tratando de cazar lo que vendría a ser esa línea inferior. El pobrecito del Popol y Koopa está por allí sin compañía, pero quien ya llega a mostrar, dar un poco de visión, termina siendo ese todopoderoso Martis. También llegan los refuerzos, llegan los muchachos, llega Luo aquí en compañía de Glue. Kaya, que quiere dar la visión, los muchachos que quieren formar y dar una pelea tremenda en esta línea inferior. Asimismo, pelea que no se produce, pero ojito que McLovin se termina siendo focuseado por Crackio, que quería aplicar un poquito de daño, le toca nuevamente salir. Hisoka, que está dando visión correspondiente, que quiere saltar en cualquier momento. Por ahí me corrigen, es que digo que ella siempre da costumbre, perdón corazón, sé que eres Betoriarte, que es mi querido amigo, así que muchas gracias. Por ahí la pasiva de Coquito, que se activa, y de esta manera mantiene lo que sería la vida en bastante alta cantidad. Entra nuevamente el ganqueo correspondiente a la zona inferior, que tenemos una TF interesante, y Hisoka
Hisoka, que vino a reclamar la kill de lo que sería ese tremendo ADC. Por ahí Mei, que ya aparece, quiere agarrar a Razor. El Razor le toca gastarse nuevamente y salir a refugiarse bajo la torre. Los chicos que quieren llegar a focusear, creo que está dando visión por ahí, que quiere entrar a Coquito que se termina de escapar por poquito. Entonces el daño, quieren limpiar la torre. Ya está llegando también tu hermana para poder aplicar el daño correspondiente y evitar que esos minions lleguen a la torre. Creo que sigue por ahí la tortuga, que ya es la segunda de la partida, empieza a ser sobre todo soneada por los equipos. Expansión aplicada de McLovin que está dando muy buena visión y creo que no le tiene miedo también a dar un poquito de caricias. Nuevamente entran los chicos por ahí que quieren seguir con el daño y le toca a Hisoka llevarse un poquito hacia Sanderson, que quiere hacer un buen focus. Entra nuevamente el daño, ojito con eso, que quiere seguir haciendo lo mismo y por ahí el CC activado, que sabía la Lugo que podía, pero la aplicaron ante la venganza que va a ser activada y pues de esta manera Anderson, que casi se termina regalando la kill. Entra nuevamente la ulti, que termina llevándose la tortuga, aplicando un poquito de daño, ojito con eso, que termina ulteando también Coquito se termina llevando la kill. De una manera tenemos asesinato doble, inmovilizado, y por ahí Krakio, que está siendo perseguido, y Hisoka que también quiere asegurarse de escapar. Entra el dañazo bastante sobreextendido, esta no la cuenta, y Krakio, que termina siendo llevado al más allá en manos de Hisoka. Tremenda TF acabamos de presenciar, señoras y señores, y esta TF resultó bastante favorable para lo que vendría a ser el squad de Pumpkins, ya que en minutos casi 6 de la partida termina el marcador a 1-6 a favor del squad de Pumpkins. Señoras y señores, los muchachos realmente nos están enseñando lo mejor del competitivo paraguayo dentro de esta Guaraní Pro League, tierra de campeones. Por ahí vemos a los experiencias que están dándose con todos, están pusheando y le gana lo que vendría a ser la rotación la Joy, mientras en la línea inferior vemos que Kaya está tratando de dar la visión necesaria a su squad para tomar la ventaja dentro de cualquier teamfight. Asimismo, quiero que entre nuevamente Hisoka, que queda bastante inmovilizado. Tiene que salir nuevamente, creo que quiere focusear a Razor le toca salir de ahí. Por ahí la torre, que ya terminó cayendo, y por ahí el aturdido, lastimado Koopa, que sabe hacer daño. Juan, que le reclama la kill, le trae nuevamente el daño, creo que está bastante sobreextendido. Por ahí Krakio, que termina focuseando, y por ahí los chicos que también terminan llevándose lo que sería esa primera torre de la zona de Midma. Creo que está bastante tocado. Mientras tanto, en la zona inferior tenemos racha de asesinato de parte de Hisoka contra lo que sería ese Popoli Koopa. Sigue el daño, Mei, que está teniendo complicaciones dentro de lo que sería el focus directo. Anderson, que sabe que tiene daño, le aplica la ultimate, bailando todos con la Pikachu, que termina llevándose la kill. Impresionante la partida, minuto 7 con 7 de la misma, y tenemos 2 kills para Alter Ego, 8 para los chicos de Pumpkins, y por ahí también lo que sería Hisoka tratando de llevarse la torre, que tratando se termina haciendo la torre, porque recordemos, chicos, esto no se gana por kills, se gana por torres, y los chicos de Pumpkins lo saben. Entra nuevamente por ahí, le sabe que tratando de hacer ese CPI a esa tremenda tortuga, y mientras tanto intentan los chicos de Alter Ego también aprovechar y hacer un poquito de daño. Parpadeo también aplicado de David, que quiere hacer, McLovin queda bastante sobreextendido, suprimido quedó, su CP que tiene que salir, le aplica nuevamente la última, Razor que está haciendo buen focus, y Anderson que dice: ¿a dónde, mi rey? Si Dios no puede contigo, yo sí puedo, le dice, y entra nuevamente el daño, que quiere seguir, y que termina yéndose la tortuga. Por ahí la Lugo, que ya no puede escaparse del asesinato de esa tremenda Pikachu, y así se consigue un asesinato doble. Los chicos de Alter Ego, que tratan de resguardarse bajo lo que sería esa torre, pero no es suficiente. Mega asesinato, Coquito, que termina ulteando y que casi se termina llevando la kill, pero Hisoka, que estaba ahí, le termina haciendo un tremendo KS a lo que sería la Cadita, que le aplicó el combo completo y ni aún así pudo llevarse ese asesinato doble. Estamos llegando a lo que vendría a ser ya un late game, señoras y señores, y estamos observando lo que vendría a ser una ventaja muy favorable al squad de Pumpkins, ya que el marcador se termina quedando 2-13 y terminan por echar una torrecita más para a favor de Pumpkins, señoras y señores. Asimismo, Rexen, tenemos entonces ya nueva TF en la zona de mid. Los chicos de Pumpkin, que quieren seguir haciendo la presión correspondiente, y por ahí también Alter Ego, que mantiene la forma defensiva. David, que está tratando de limpiar la zona inferior del mapa. Por ahí los chicos están dando el campeo correspondiente. Entra nuevamente Krakio que quiere seguir, pero por ahí él se queda bastante sobreextendido, así que tiene que salir de ahí nuevamente. Bastante daño ya el que le están consumiendo a ese tremendo glue, y por ahí que recién se hizo ese escudo Atenea, así que posiblemente esté complicado porque están teniendo dificultad para
conseguir oro. Tenemos una diferencia en K de 7 a favor de Pumpkins y K que sigue dando un poquito de visión para lo que respecta a las TFs. En 30 segundos va a salir el primer loro. Ojito con ese, inmovilizado quedó McLovin, que tiene que salir de ahí nuevamente porque sabía Crackio que no era buena opción aplicar la ultimate a ese tremendo tanque. Bueno, va como tanque, así que recorrer sería más certero decir. Realmente el daño, ojito con ese CPI que no va a poder correr. Imparable de Hisoka que quiere hacer el foco correspondiente. Le aplica por ahí la primera con la segunda. McLovin que queda también. Y Anderson que está haciendo el focus a Juan que tiene complicaciones, tiene que salir ahí. Ojito con ese nuevamente. Hisoka que quiere entrar. Le toca intercambiar lugares con su sombra y se salva por poquito ese tremendo Popolicupa. Tenemos a los chicos de Pumpkins bastante bien acomodados dentro de la jungla enemiga, tratando de llevarse ya la ventaja a como de lugar, y ha caído a esta segunda torre de la zona de mid. Mientras tanto lo aplican el sentinela de visión en la zona superior del mapa, y el lore, un lore no mejorado, pero lore en fin ya ha sido llamado. Claro que sí, minuto 10 de la partida y Pumpkins no piensa desaprovechar un minuto más para terminar de llevarse ese lore. Efectivamente lo aseguran, mientras que por su parte ya vemos que rápidamente McLovin trata de ganar los arbustos, lo que vendría a ser entre la línea superior y la línea de mid. Ahora es acompañado por lo que vendría a ser Kadita. Los muchachos, el squad que vendría a ser de Alter Ego, está tomando una posición completamente defensiva en su nexo. Defensiva en su nexo, y ya está siendo invocado el lore que va directo por mid para poder ejercer el daño correspondiente. Recordemos que si bien no es un lore mejorado, viene con una tremenda oleada, y que si los chicos de Pumpkin saben aprovechar, podrían llegar a echar algún inhibidor, pero también Alter Ego puede aprovechar esta pequeña desventaja y sacar a su favor, considerando que van a tratar de presionar todas las líneas y de repente podrían cazarlo. Tengo un ulti, le aplica también el daño, que termina siendo un imparable. Por ahí también ultea Coquito y ese CPI que termina llevándose la kill y la vendetta, que se siente imparable nuevamente. Anderson que le dice: ¿a dónde, mi rey? Y por ahí McLovin está complicado. Hisoka que también entra, casi un dios, crack que no la cuenta. El Lord que termina cayendo y Hisoka que se va por poquito, al igual que McLovin. Una TF muy buena para los chicos de Pumpkins, que de esta manera están tratando de llevarse ya la ventaja de la partida. Entra nuevamente Anderson que focusa la torre, Debbie que quiere agarrar, pero tiene que salir nuevamente de ahí. Le aplica el daño correspondiente, no le tiene miedo, así que tranquilito se termina llevando y sigue con las marcas correspondientes. Como Juan ya ha llegado nuevamente, ojito con entra nuevamente Hisoka que quiere ultea, y por ahí se queda bastante compartido el daño, no lo suficiente, así que no se termina llevando absolutamente nadie. La oleada que vuelve a llegar, y por ahí le están dando ventaja de conseguir oro a los chicos de Alter Ego, porque así se agrupan tranquilitos en su nexo y no salen porque saben que están en un modo defensivo. Sentinela de visión aplicado nuevamente en la zona superior del mapa, y ya tenemos minuto 12 de la partida. 3 kills para los chicos de Alter Ego, 17 para Pumpkins, que empieza a tener una dominancia completa dentro del terreno de la Tierra del Amanecer. McLovin que sigue dando visión en la zona inferior del mapa enemigo, y los chicos de Alter Ego que empiezan a jugar de forma defensiva a como de lugar. Anderson que quiere aprovechar que tiene la opción de poder dashear y salir rápidamente de cualquier TF. Por ahí May que quiere limpiar tranquilito. Sigue el focus correspondiente al último inhibidor de lo que sería el suelo de todo. Poquito con esto, poquito voltea, le quiere llevar. Imparable May que ya no puede. Buen combo asegurado el CC con esa segunda de la Kadita, que termina deleteando en un abrir y cerrar de ojos. Por ahí los chicos que quieren ganar posicionamiento para el siguiente lore. Es un lore mejorado, así que el minuto 12 ya se siente. Se siente, minuto 12, señoras y señores, 12 segundos para que salga lo que vendría a ser ese lore super evolucionado. Están los muchachos de Pumpkin que quieren aprovechar, limpiarse las líneas para que estén bastante distraídos los muchachos de Alter Ego, mientras que ellos pueden tomar lo que vendría a ser el blue y lo que vendría a ser ese lore mejorado de la partida. Lore mejorado de la partida que está siendo rápidamente hecho por los chicos de Pumpkin, que quieren llevarse a como de lugar. Por ahí también dando visión a Anderson tranquilito, y David que se percata que algo había de raro del por qué no estaban todos juntos. Así que Lore que está siendo llevado por Hisoka junto también a Razor, y así van a tratar de esperar lo que sería la invocación de ese Lore para ir con todo y contra todo por esa línea de mid. Los chicos que ya están llegando al minuto 14 de la misma
3 kills para Alter Ego, 18 para Punkins, y la diferencia en K de oro ya se empieza a sentir, considerando que tenemos 34.6 para el equipo azul y 48.6 para el equipo rojo. El Lord que ha sido invocado va a salir directo por mid, y los chicos que están tratando de hacer que los minions lleguen de manera regular en conjunto en las 3 líneas, así que no terminan de limpiar y están esperando, guardando en el bus para poder así cazar a sus enemigos en cualquier momento. Y nuevamente Hisoka que me dice ¿a dónde? Y por ahí aplica muy buena lo que sería, Hisoka que quería igual aprieto otro lo que sería el combo completo del que tiene que salir, petrificar activado, junto con eso el daño que tienen los chicos. Empiezan a usar el nexo, pero está teniendo complicaciones. Otro portado quedó también imparable nuevamente. Coquito que quiere llevar aquí, Juan que termina de llevarse a Razor, asesinato doble por ahí. Están haciendo todo nexo, finalizado. Mientras tanto de David que quieren seguir la limpieza. Ojito con eso, que los minions están limpiando. Le toca salir y en la torre el nexo que queda nada, pero Hisoka dice nada. Papá, Juan P.I. se hace una racha de asesinatos y los minions que llegan a ver el minion MVP. Esto es GG. Victoria para lo que sería Punkins, que se lleva la partida. Minion MVP que asegura ese nexo, y de esta manera se llevan en la primera victoria de este día. Por parte de MVP ganador tenemos a Anderson con un KD de 5-1-7. De parte de los chicos de Alter Ego tenemos MVP para Juan P.I. que termina con un KD de 4-4-3, Rex. Tremenda cierre de partida acabamos de presenciar, señoras y señores. Yo no puedo creer, yo vi por ahí que está avanzando lo que vendría a ser ese minion pequeñito con lo que vendría a ser su hacha y su escudo, listo para dar cierre a una épica partida. Claro que sí, los muchachos realmente de repente se les escapó por ahí lo que vendría a ser, le subestimaron al todopoderoso minion que con su básico pudo cerrar completamente este primer enfrentamiento de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, señoras y señores. De momento vamos a estar esperando que los muchachos estén comentando a sus árbitros cuáles vendrían a ser los baneos correspondientes que se deben realizar dentro de la sala de espera. Claro que sí, porque son, les recuerdo si no saben, que son 5 baneos que se toman en cuenta para esta Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que por allí ya tendremos a lo que vendrían a ser los árbitros preguntando esos 2 baneos que se deben realizar. Y mientras también tenemos a Arsai que está por allí moviendo todo lo que vendría a ser la parte del overlay. Hola. A ver, mientras tanto, ¿qué está pasando? Por ahí más nerfean al minion, dicen Baello. Hola, mi querido Maras, ¿cómo estás? Broken, no solo casteo, no te me preocupes. También hago stream normal, donde juego, también hablamos. Dentro de poco se viene el Eruditio Cup. Voy a seguir siendo dentro de poco porque todavía no está al 100%. Pero estamos por ahí trabajando en más contenido. Últimamente sí me estoy dedicando solamente a la Guaraní Pro League, considerando que es una liga profesional de Paraguay en el cual estamos tratando de dar la mejor calidad de casteo correspondiente, sobre todo a ustedes, ¿verdad? Que ustedes puedan disfrutar de esto de la mejor manera. Por ahí los chicos que ya empiezan a hacer los bans correspondientes, tenemos ban de Valentina y Xavier, y mientras tanto a guardar el siguiente baneo. Están como medio muy callados hoy en el stream. Me parece interesante, no sé si soy yo nomás. Pero yo siento. No sé si conocen esa música que te siento. Bueno, yo siento que están muy chilardio. Es sábado. ¿Será que todos se fueron al concierto de Don Omar? Vamos todavía. ¿Será que todos se fueron al concierto de Don Omar? Bajón. Hola, Saúl Ramírez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comentar y demostrar que no está todo muy chilardín en el chat. Como saben, estamos aguardando a que los chicos hagan sus bans correspondientes. Tenemos ban de Fredrin y Glue, también ban de lo que sería Valentina y Xavier. Y ya vamos a aguardar en breve lo que sería el go correspondiente. Pasa que todavía no juega Raijin, dice Horacio. Ojo, Horacio, que voy, creo que son la segunda o la última partida. Última, gritame que
Dios mío. Hoy estamos medio todos muy sensibles, creo yo. Así que no sé si poner música, no sé, chicuelos. Pero yo estoy con la mejor onda posible. Ya vamos a preguntar el go gritando, para que así sientan también el go correspondiente. Y mientras tanto, Cracky que ya nos dice go. A ver si los chicos de Pumpkins también nos dice que sí. Están todos, pero make falta. Justamente make falta. A ver. Ahí está. Bueno, tenemos los fans correspondientes, si no me equivoco. Amo que se organicen así los chicos de Pumpkins para poner siempre sus fotitos bien organizadas. Me gusta. Nos vamos entonces ya a esta segunda partida del primer encuentro de la noche, en el cual tenemos primera victoria para los chicos de Pumpkins. Bienvenido, Vladimir. Me acordé la música de Cuarteto de Nos. Ay. Bienvenido, Vladimir. Muchísimas gracias por esa seguido, por eso seguido sería. Muchísimas gracias. Ando perdido con eso. Hoy también jugamos, dice, sí señor. Por ahí tenemos entonces los baneos correspondientes. Ponke que está pensando y termina sacando a Arlott de la partida. Mientras tanto, Alter Ego, que tiene la opción de seleccionar al tercer héroe baneado ya de la misma, que sería en manos de Crackio. 16 segundos todavía, y por ahí los chicos que están pensando tienen que saber cuál va a ser la mejor opción, considerando que tienen perdida la primera partida. Así que 7 segundos el marcador que empieza a sonar, y los chicos que tienen la presión de poder seleccionar a un héroe para mandar al ban. Carrie que queda completamente fuera, pero Carrie que ha sido nerfeada y que de repente le está costando bastante tener el mismo daño que tenía en lo que sería el parche anterior. Así que por ahí igual hay que decir que sigue siendo la mata tanques predilecta de la línea de oro, pero hay que ver cómo van a estipular lo que sería la composición de la partida. Así que también tenemos baneo de parte de los chicos de Pumpkins de lo que sería ese Kaya con la supresión que queda completamente fuera. Y por último, David tiene la opción de seleccionar al héroe que van a mandar a lo que sería esa partida. Bueno, sobre todo a lo que sería la sala de baneos. Y Julián queda completamente fuera. Julián que también está dentro de las skins de Jujutsu Kaisen, chicuelos. Así que aprovechen que hoy hay lo que sería evento de recarga hasta el lunes, así que así van a poder llevarse más posibilidades de sacar alguna de las skins que están muy buenas. Por su parte, Pumpkins tiene la opción del primer pick correspondiente, y Hisoka que está pensando si saca Jungla o si sube a alguno de sus compañeros. 4 segundos todavía en el marcador, y al final termina subiendo a Anderson con esa tremenda Benedetta. Terminan subiendo a lo que vendría a ser esa Anderson, y por allí ya vemos por parte de la mano de Alter Ego que nos enseña Mei lo que vendría a ser esa farsa, esa todopoderosa farsa, la famosa Percha, que está en busca de venganza, señoras y señores. También se debe comentar en este canal que es por ahí lo que vendría a ser uno de los main predilectos de la señorita Sai. Y también nos enseñan lo que vendría a ser ese Popol acompañado de su fiel amigo Koopa. Claro que sí, señoras y señores. Entonces tenemos Pumpkin que debe realizar sus 2 últimos piqueos antes de volver a lo que vendría a ser ese último baneo, y nos está enseñando lo que vendría a ser la Eve, señoras y señores, que está muy poderosa con la pista de baile en la Tierra del Amanecer. Razor rápidamente nos enseña lo que vendría a ser un Harry que posiblemente esté yendo en la línea de oro, ya que tiene ya el squad, lo que vendría a ser Coquito, posiblemente avanzando por la línea de medio. Claro que sí, Alter Ego en su último pick antes de volver a los baneos nos enseña lo que vendría a ser ese Kufra que nos están comentando siempre, semana tras semana, día tras día, de la Guaraní Pro League, que está siendo uno de los héroes infaltables en todos los squads. ¿Se piquea o se banea? Claro que sí, está muy fuerte ese Kufra.
Asimismo tenemos entonces piqueo de lo que sería Cufra y por ahí el ban correspondiente de ese tremendo Atlas. Atlas que va a quedar fuera completamente de la partida y Hisoka que tiene ahora la opción de poder seleccionar el último baneo correspondiente de la misma. Hisoka que todavía tiene lo que sería 14 segundos y vamos a hacer el último baneo para poder pasar a la fase final de los piqueos de esta segunda partida y Martis queda completamente fuera. De esta manera es SCPI que tiene que seleccionar otro jungla porque la va a tener complicada sin ese Martis, pero recordemos que los chicos saben jugar, saben de piqueos y están pensando cuál va a ser la mejor opción y por ahí es SCPI que quiere traer a la Esmeralda y de esta manera es invocada a la Tierra del Amanecer. McLovin junto a Hisoka ahora que tienen la posibilidad de hacer los dos últimos piqueos para los chicos de Punkins y tenemos por ahí a una Edith que ha vuelto con todo, que ha sido bufeada y que hay que decir tiene muchísimo daño, pero ojito que muestran bien un Baxia que todavía no sabemos qué héroes van a piquear los chicos de Punkins. Por ahí también estamos dando una Hilda que en ese daño acá y que tiene esa ultimate para poder cesear también y alejar a todos del equipo. Y por último el piqueo de lo que sería un Link en manos de Hisoka y Juan P.I. que dice a ver si me saco a la Fanny, a ver si no me saco. 20 segundos todavía el marcador y la Sasageyo favorita de la Tierra del Amanecer posiblemente sea invocada para esta segunda partida del segundo encuentro y que posiblemente los chicos que aseguran el piqueo de la Fanny y por ahí que muestra todas las skins que tiene con lo que sería esa tremenda jungla, una Sasageyo que no ha sido muy vista dentro de lo que sería la GPL, pero todo podría cambiar en el momento en el cual demos por inicio. Por parte de los chicos de Punkins tenemos a ese tremenda Eve en manos de Coquito para poner la pista de baile y sobre todo mantener bastante control de masa. Hisoka con esa última puede llegar a salir, a hacerse inmune y entrar y salir de las TFs como del lugar y sobre todo hacer muchísimo daño. Harit que también va a aplicar un poquito de ventaja en manos de Razor. Anderson que es puro dasheo pero bien focuseado. Algún héroe por ese tremenda Benedetta podría ser GG en cualquier momento. McLovin con Akai con esa ultimate y también tenemos a los chicos de Alter Ego con David con Esmeralda para así aplicar muchísimo daño con esos tremendos escudos. Krakeo con Kufra que trae también el CC activado con la ultimate. Popolicupa que es considerado el Mata Torres 3000. Farsa que tiene un daño explosivo fenomenal y Fanny que con un buen focus podría dar vuelta cualquier partida, pero recordemos que por ahí tenemos dos héroes que necesitan muchísimo del blue, que es justamente ese Link y esa Fanny. Claro que sí, tenemos dos junglas presentes dentro de esta Tierra del Amanecer que vendrían a ser considerados blue dependientes, así que se puede dar lo que vendría a ser una batalla de blues en esta tierra. Asimismo Rexen y muchísimas gracias a mi querido Lancer que ayer estuvo casteando conmigo por esa raid Sesota, muchas gracias por el apoyo y por ahí ya estamos en la segunda partida del primer encuentro de la noche en el cual Pumpkin se termina haciendo rápidamente la limpieza y por ahí Make se quedaba tranquilito esperando a que los minions llegasen. Empieza lo que sería el primer diveo bajo torre, pero los chicos que no se quieren sobreextender demasiado, la primera lo que sería la segunda, un poquito de daño, ojito con Razor que quiere llevar y ese CPI que tiene que salir a aplicar el sprint correspondiente para evitar ser llevado al más allá. Entra lo que sería ya el daño de ese tremendo caminante del río que ya llegó y May que quiere limpiar, McLovin que salta, Panzato nuevamente, que toma el daño, que quiere seguir la segunda ralentización, entra bajo torre, Anderson que quiere primera sangre, Anderson que ya la aplicó la petrificar y la pobrecita de Eve que ya, perdón, de Farsa que ya no pudo salir de ahí. Tenemos juego en pausa, posiblemente sea por lag porque esa Farsa se quedó en la mitad de la partida. Así que mientras tanto tenemos ya ahí segundo, ya le dice eso a Nimaru, también está diciendo Pong, pero te digo el segundo sub. Ahí están hablando los chicos tranquilitos en el chat. Así que muchísimas gracias a todos los que vinieron con los chicuelos de Lancer. Así también vamos a poder seguir con la buena Nipro League Tierra de Campeones. Este es el primer encuentro, segunda partida, mi querido Misa. Y vamos a guardar a que nos confirmen los chicuelos cuál fue el inconveniente del lag correspondiente de la partida. Así que por ahí estamos aguardando el tiempo indicado. Son los 5 minutos y por ahí ya está llegando también Rex para comentarnos qué pasó. La información pertinente que tenemos de momento es que el árbitro Pixel debe pasarnos cuál es el motivo de la pausa.
ya que ya me confirmaron que por parte de nuestro árbitro Ryu no hay ningún inconveniente, así que estaremos pendientes de que nos esté llegando la información de por qué se dio esta pausa y cómo vamos a continuar en esta tierra del amanecer. Claro que sí, que estamos muy pendientes de los squads. Se le reinició básicamente el juego solo, están mandando ya la evidencia correspondiente, así que tienen ahí 5 minutos los chicos para poder regresar a la partida. Así que por ahí, mientras tanto, el chat está bastante tranquilo el día de hoy. A mí me sorprende, no le veo a mi dúo comentando tampoco. Así que vamos a ver, dice Sor Ramírez, Benedetta no me permite manejarle con mis dedos de épica, dice Sor Ramírez. La verdad que yo tampoco la puedo manejar a la Benedetta, pero bueno, hemos vuelto a la partida. Por ahí la farsa que ya está llegando y Benedetta que está cortando línea. Farsa que quiere vengarse y por ahí ya consigue su level 4. Aquí tengo la Fanny que quiere entrar, el Coquito que queda sobreextendido y Juan que le da la vendetta asegurada a la partida. Entra nuevamente, Kraken que quiere seguir con el daño, Link también está llegando, aquí tengo la aplica también modo salto activado, ultea nuevamente, lo quiere seguir, transportado, lastimado, ultimate y le toca parpear y bajo torre diveado y se termina llevando a McLovin lo que sería esa tremenda kill. Empieza nuevamente la migración hacia la zona de top y Juan que quiere entrar, McLovin que también tiene dañazo, Razor que también está llegando, el transportado quedó, Juan que tiene que salir nuevamente con el daño que tiene Razor y por ahí la fuerza que llegaba para soportear, pero no era suficiente el daño. Por ahí también Popo que quiere seguir pusheando, sobre todo porque recordemos, esto se gana por torres y por líneas. Este CPI que va a ser sobre sentido, tiene el level 3, todavía no consigue su level 4, que implica también el daño y Razor que termina llevándose la kill de una manera fenomenal. 3 kills para los chicos de Punkins, 1 para Alter Ego. Entra nuevamente, creo que está campeando, porque el daño da transportado. David que también quería hacer un poquito de ventaja, pero por ahí la segunda de Eve que termina ralentizando de una manera fenomenal. La Fanny que opta por hacerse su blue primeramente, al igual que el Lingen, se empiezan a reagrupar en la zona de mid para así migrar completos a lo que sería esa tortuga. Ya está llegando a mi Benedetta que tiene una ventaja en lo que respecta a la limpieza de líneas contra la Esmeralda y por ahí sigue dando visión correspondiente. Fanny que sigue limpiando, por ahí McLovin que quiere entrar, creo que le dice a dónde mi rey, no se quieren sobreextender ninguno, que no quieren hacer ninguno a la tortuga porque saben que una mala TF podría costarle bastante cara a la partida. Mientras tanto Coquito que se distrae por ahí, o mejor dicho, aprovecha la distracción de la farsa para así poder limpiar rápidamente la línea y farsa que se queda quietecita, si no me muevo no me ve y quiere ver de cazar a alguien con ese tremendo CC que tiene. La tortuga que empieza a ser molestada por los chicos de Pumpkin y entra nuevamente el daño, salta Krakio que no lo acierta, por ahí tiene que regresarse nuevamente, entra lo que sea David también con el daño correspondiente, pero no quiere ultear si le está haciendo el combo primera y segunda para tener un poquito de movimiento. Ulti nuevamente, entra lo que sería la pista de baile también y quiere seguir, pero también aplica lo que sería la venganza, entra lo que sería también el Hisoka que termina ya la tortuga, May que estaba bastante tocado y Anderson que termina ya la kill, creo que se hace una vendetta por ahí, McLovin que también reclamando la kill de la Esmeralda y la TF que sigue asesinato doble del tremendo pandita y le toca a la Fanny regresarse bajo torre. Ojito con McLovin que siendo el tanque se está llevando 2 kills en esta última TF. Realmente impresionante lo que están logrando el squad de Pumpkins, que salió bastante victorioso y salió principalmente beneficiado de esta última TF, ya que con una sola kill lograron llevarse 3 kills del squad rival. Mientras tanto vemos a Mexi que trata completamente de limpiar su línea. Lo que vendría a ser Esmeralda está batallando también para limpiar su línea y los muchachos, los junglas, siempre están pendientes sobre todo de sacar lo que vendría a ser su blue, porque son blue dependientes. Claro que sí, ingresa lo que vendría a ser la Fanny, busca cazar a la Benedetta, pero termina recibiendo más daño la de la torre y termina más perjudicada ella. Mientras tanto Popo le está siendo muy acusado al Link, que ingresa, ultea y saca, se lleva tranquilamente la kill de ese pobrecito de Popol en la línea de oro. Asimismo por ahí también entra lo que sería el Ingle que quiere hacerse la vendetta asegurada y por ahí le están haciendo el bailecito, McLovin que le aleja nuevamente, entra lo que sería la Fanny que le dice a dónde es mi rey, por ahí la vendetta activada que se siente, nadie se lleva a mi Popol más que yo, le decía la Fanny, y se termina reclamando la kill de ese tremendo de Razor que por ahí trajo a ese Harid. Así que ya está llegando nuevamente, Hisoka que quiere focusar a la torre como de lugar, pero por ahí le toca mantenerse un poquito alejado. En la zona de bot que tenemos
a la Esmeralda tratando de limpiar la línea, pero no se contaba con la ulti. Y por ahí el daño que también la quiere petrificar, activa la aplicación de alcance, quiere salir ahí, que toca el combo, también le aplican la ralentización y Coquito se termina llevando la kill con esa primera de daño explosivo en área. Por ahí también Mei, que quiere asegurar un poquito de daño, salta nuevamente Crack, creo que quiere seguir, Coquito con eso, le aplica también Razor. Por ahí el daño McLovin también está dando un poquito de visión, entra bajo torre, le toca salir a Juan porque casi se queda sobreextendida en la misma. Minuto 5 con 44 de la partida. Recordemos, chicuelas, este es el primer encuentro, segunda partida de la misma. Son 3 encuentros y bueno, todo puede llegar a pasar, desde una partida bastante corta como una partida bastante larga. Tenemos ya minuto 6 de la misma, 8 para los chicos de Pumpkins, 3 para los chicos de Alter Ego. 8 para el squad de Pumpkins y 3 para Alter Ego. Los muchachos están buscando el momento oportuno para lograr sacarse lo que vendría a ser esta tercera tortuga de la partida. Los muchachos de Pumpkins están bien agrupados, mientras que le toca tratar de buscar la apertura correcta. Pero señor Benedetta, que sin ningún tipo de preocupación entra, ingresa, se lleva la kill de la farsa, mientras que Lin asegura el objetivo y se lleva también de paso lo que vendría a ser la killcita de la Fanny. Asimismo, que llega nuevamente para poder limpiar esa oleada y le toca a la Esmeralda regresarse en la zona de mid. Tenemos también inconvenientes para Crackio, que le toca regresarse bajo la segunda torre porque ha caído la primera de la zona de mid. Mientras tanto, Popol, que también está teniendo complicaciones para ejercer el daño correspondiente a las torres, así que tiene que jugar de manera defensiva, cambiando completamente la rotación del equipo. Minuto 7 de la partida, 10 kills para los chicos de Pumpkins, 3 para los chicos de Alter Ego. Mientras tanto, SCPI, que está siendo excesivamente acosado. Ha llegado Razor, pero también llega Ale que quiere focusar, entra el dañazo que tiene Coquito, también está bastante complicado, le quita la pica de baile, y por ahí también entra 90 de transportado, que doble, que voltea, pero también queda bastante sobretendido lo que sería SCPI. Entra 90 de la ultimate de lo que respecta a ese tremendo Akai, y por ahí Razor, que termina arreglándose la que asesinato doble nuevamente. Por ahí los chicos que están teniendo bastante ventaja en lo que respecta a la zona de top, ejerciendo ya un daño imparable dentro de las líneas. Mientras tanto, le mando ahí un saludito a mi querido Dark, que ya llegó también en la zona de bot. Tenemos la pelea correspondiente entre la Esmeralda y el Link, entre lo que sería el daño que se llegó la ulti. Por ahí David, que quiere seguir pokeando como del lugar, y Hisoka, que no se está percatando del daño que le está dando ya esa tremenda Esmeralda. Mientras tanto, Fanny, que quiere hacerse su rudo, Anderson lo está molestando, le toca gastar la retribución, y por ahí la retribución que bien gastada porque en 30 segundos habilita, y bueno, el lore que también va a salir en breve nuevamente. Claro que sí, de esa forma Fanny puede asegurar su blue, ya que depende mucho de esos cablecitos que se lancen de lo que vendría a ser su energía. De momento también tenemos que estar realizando lo que vendría a ser Kufra, que logra cazar en ese arbusto al pobrecito de la Kai, e ingresan los muchachos. Fanny, que quiere cazar, recibe mucho daño la Fanny, y que pone por allí sus habilidades y se reagrupa con su squad para buscar una posición favorable. Ingresa nuevamente Kufra, que quiere iniciar, Kufra que quiere cazar al daño. Link ingresa, Link voltea, tunea completamente y se lleva la kill del Popol. Activan la pista de baile en la tierra del amanecer y lleva completamente lo que vendría a ser la kill de la Esmeralda. No termina la fiesta porque la Benedetta termina de llevarse una doble kill en esta maravillosa Guaraní Pro League, tierra de campeones. Minuto 9 de la partida, Juan, que está llegando, quiere agarrar el focus directo a Coquito, y por ahí McLovin también aplica un poquito de daño. Coquito, que está tocado, le toca gastar la retri a Juan para poder llevarse, pero no lo consigue, se queda sobreextendido porque tiene que salir de asesinato. Hisoka, que termina diciéndole que le salió el tiro por la culata y se termina llevando la kill. Por ahí entra nuevamente retransportado, que ya no lo puede, SCPI, que estaba bastante sobreextendido en el mapa, y ya considerando que bueno, te están superando en oro bastante, casi por 10k, y ya se empieza a sentir en la partida. Ese Kufra que estunea logra cazar bajo la torre a ese pobrecito de Link, que no, señoras y señores, de milagro termina de ser ejecutado en manos de la farsa. Mientras tanto vemos muchos estragos en lo que vendría a ser el blue de Alter Ego. Los muchachos quieren robar ese blue de la Fanny para complicarle su existencia. Kufra, que está saltando de aquí a allá, farsa, que está tratando de limpiar completamente su línea. Vemos que los muchachos de lo que vendría a ser el squad de Pumpkins tienen una ventaja favorable si quieren lograr
buscar ese objetivo del primer Lord de la partida. Benedetta que ultea, Benedetta que ingresa, tira su petrificar, combo completo y termina por llevarse esa kill. El bien aprovechado de Harry, señoras y señores, que con una sola habilidad termina de robar. Tremenda entrada de Kufra, ingresa Kufra, causa muchos estragos, pero termina cayendo a manos de Harry. Continúan los muchachos, pista de baile en la tierra del amanecer. No logran finalizar a esa Fanny, que logra escaparse a un pelo de vida, pero Link que busca, y Link que termina de ascender, de bajar del muro sobre lo que vendría a ser ese minion de la línea inferior, señoras y señores. De momento estamos pendientes de que si el squad va a optar o no de esta ventaja de pusheo de tomar el Lord, pero parece que no es el caso para el squad de Pumpkins. Asimismo, por ahí los chicos están tratando de ejercer presión en la zona de la jungla enemiga, y de esta manera estamos llegando al minuto 11 con 14 de la partida. El Lord que va a ser molestado, y ojito con Lee que quiere llevarla, Fanny que también entraba, le quieren aplicar un poquito de daño, y Harry que estaba también tratando de cazarla por el camino, pero no fue suficiente. Mientras tanto, Kai que le está dando pequeñas caricias al Lord, que no está bajando todavía, y mientras también ahí el Link que quiere robarse ese blue dentro del momento que tuvo la transportación, que hizo que esté bastante tocado. McLovin que quiere hacer la persecución correspondiente, creo que ultea, junto con eso, creo que queda bastante sobreentendido, imparable nuevamente de Razor, ultea farsa desde lejos, que quiere seguir con el daño, y finalizado mientras tanto de la farsa que termina yéndose a McLovin. Por ahí la torre que termina siendo destruida por la Fanny, se mete en bajo torre, y luego correspondiente, y que termina yéndose la kill. Le aplica el tiro de fuego, Hisoka, y es David que está tratando de aguantar a como de lugar. Por ahí ya llega nuevamente esa tremenda de Fanny que le dice: si vos no podés con el combo completo, yo sí puedo, y mediante a esas tremendas cuerdas termina llevándose esa kill. Empiezan a hacer el famoso todo nexo, todo inhibidor, para así poder sacar y hacer echar a como de lugar ese inhibidor. Por ahí lo quiere cazar Juan, que se pilló, y Razor que ya no pudo hacer absolutamente nada, lo acaba de pillar en el bus y le vaquea en la cara a Rex. Le vaquea en la cara, señoras y señores. Recordemos que esto está permitido en lo que vendría a ser la Guaraní Pro League. Estas cosas, estas acciones que forman parte del juego están permitidas, tanto lo que vendría a ser los vaqueos y las emotizas, como se suele decir por allí. Las emotizas. Sí. Emojis. Los emojis también. Ok. Tenemos 10 segundos para que salga ese blue correspondiente, y ya lo vemos soneando a los chicos de Alter Ego para evitar que se lo roben a la Fanny. McLovin que ya tiene esa inmortalidad, y mientras tanto Link que presiona la torre superior para así tratar de llevar un poquito de daño a ese inhibidor. Le aplica la segunda, quiere llevarse a como de lugar ese blue rápido. Mientras tanto Juan que opta por salir de ahí y llevarse un poquito de la experiencia de los minions. Como terminan robando lo que sería la jungla, le toca aplicar también un poquito de juego defensivo, porque solamente le quedan 2 inhibidores en la partida. Creo que se prepara para saltar, salta, no lo encuentro nadie. Por ahí los chicos que están tratando de mantener tranquilidad en la partida, porque los chicuelos de Pumpkins ya se reclamaron y se lo han mejorado. Así que por ahí también entre los chicos quieren presionar a como de lugar. Lo que es McLovin que quiere seguir con el daño, que con eso la segunda que se termina aplicando nuevamente. Crack que termina saltando en la zona inferior, que tenemos la kill del tremendo Link que quiere seguir con el daño, y Juan que queda bastante sobretendido, tiene que salir nuevamente con las tremendas líneas para así poder llegar con los ganchos en lo que respecta a las partidas. Está llegando ya ese Lord, un Lord mejorado que quiere dar con todo un cabezazo, aplica la segunda nuevamente, inmovilización también. Hizo que se prepara saltar, Caico que entra nuevamente, porque también quiere aplicar el daño desde lejos, entra lo que sea el daño, creo que está bastante tocado. Sigue con ese TF, que está también ahí, por ahí la pista de baile, que también desde la kill. También tenemos a Hisoka que reclama la kill de ese también Esmeralda, y una eliminación también de parte de Razor. Y de esta manera tenemos ya lo que sería un whiteout casi, pero sé que está llegando, que está llegando, están haciendo todo nexo, y esto es GG, victoria para Pumpkins que se lleva la partida. Pumpkins que se lleva la partida, claro que sí. Como podemos observar, realmente una composición bastante acertada por parte del squad. Vimos realmente que ambos squads llevaron 2 junglas blue dependientes, pero quien por ahí fue más apoyado vendría a ser ese Link, que supo aprovechar la ventaja que le proporcionaba el acompañamiento de su equipo, a diferencia del squad de Alter Ego, que por ahí la tuvo que pasar un poquito mal esa Fanny, ya que fue realmente
víctima de un robo de su blue. Claro que sí, los muchachos de Pumpkins realmente, gracias a ese Akai, realmente en esta última jugada pudieron hacer un CC muy acertado, lo cual con el ulti de Eve, el ingreso de lo que vendría a ser ese Link desde el muro con una tremenda ulti, pudieron finiquitar y darle fin a esta tremenda partida. Asimismo, Rexen querido, tremenda la partida y se termina llevando el MVP a Anderson con esa Benedetta con un KDA de 6-0-14. Y por parte de los chicos de Alter Ego, tenemos que decir que en lo que respecta a participación de Belén equipo tenemos el 57% tanto para la farsa como también para esa Fanny. Una Fanny que estuvo entrando muy bien, pero de repente le faltaba mucho acompañamiento para poder llegar a finiquitar alguna kill. Pero chicos, yo les recuerdo que aquí nadie se elimina. Esto no es una eliminación directa, es por puntos. Eso quiere decir que los días de hoy y mañana se están jugando las últimas 2 fechas del formato puntos y ya iniciamos la próxima semana con el upper bracket y lower bracket. Para que tengan en cuenta nada más, no se me agüiten, así que espérenme ahí mientras tanto. A ver qué dicen en el chat. Hola Maca preciosa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte, te mando un beso gigantesco para ti y para la preciosa de Deja Vu también. Muchísimas gracias preciosa por siempre el apoyo. Ay Juele, te dice Razor Dark corazón, yo también te extraño, espero que estés yendo súper bien en el trabajo. Y bueno, mientras tanto, a crear la siguiente sala, Rex. Claro que sí, hay que crear la siguiente sala porque se viene un tremendo enfrentamiento entre los squad de Chernobyl versus Adversity. Claro que sí, así que los muchachos deben estar ingresando. Se da el inicio, la creación de la sala, así que los muchachos, una vez ingresen sus árbitros, se debe dar 10 minutos pertinentes para su ingreso, claro que sí. Así que estaremos pendientes de esta tremenda partida que se viene entre los squad de Chernobyl versus Adversity en la One Pro League, tierra de campeones, el mejor competitivo de Mobile Legends para Paraguay. Claro que sí, señoras y señores, lo digo yo, lo dice todo el mundo. Mentira, no sé si es así. Bueno, pero también les puedo adelantar, señoras y señores, que de momento les puedo comentar que el primer pick lo tendrá el squad de Adversity. Así que vamos a ver si logran aprovechar de momento lo que vendría a ser ese primer pick. Para algunos es una ventaja, para otros se sienten más cómodos estando en lo que vendría a ser el segundo pick. Así que estaremos pendientes, señoras y señores. Por mi parte yo les quiero comentar que por ahí yo extraño un poquito lo que vendría a ser ese hermosísimo volado en vivo, claro que sí. O más bien conocido como el cara o cruz. Que por suerte ya no lo hacemos en vivo porque si no perdíamos mucho tiempo. No sé, yo estoy bastante contenta con eso. Hola Saxel, querido, Dios mío, esa Benedetta, la verdad que sí. La verdad que hay que decir que la Benedetta estuvo bastante imparable en la partida y sobre todo aprovechó mucho los dash. Hay que decir que ese tipo de héroes ayudan a cortar líneas, salen de malas TFs y bueno, hacen focus directos para así poder llevarse la victoria. Así que por ahí Pumpkins que se llevan los 3 puntitos a la casa y recordemos que el lunes va a salir la última tabla de clasificación para mostrar quiénes pasan al upper y quiénes van al lower. Mientras tanto los chicos de Adversity que ya van ingresando de a poquito y yo que voy a mirar a ver si es... Ah, sí, hasta las 10:09 dice ahí Ryu. Me encanta la seriedad de mi árbitro, que es bastante objetivo. Y para que yo pueda hablar tranquila y esté acá madreando en el chat, me da esa opción de decir, bueno, hasta esa hora nomás ahí. Más de esa hora no se puede. Ahí, chat. Yo tengo que decir, y lo voy a volver a decir, yo soy fan de Chachi. Yo soy fan de Chachi. Ya sé que no se puede, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho su Popol y Cupa. Para ser sincera. Así que yo sé que no se puede tener fan, o sea, no puede ser fan dentro de un competitivo, pero la verdad que algo que a mí me sorprende mucho de este tremendo jugador es que tiene esa facilidad de llevar a un Popol y Cupa muy bien utilizado. O sea, realmente él fue el primero que lo trajo y bueno, ya después los chicos empezaron a traerlo también y se han dado cuenta del daño que puede ejercer dentro de las partidas.
No, y claro que sí, también se debe comentar realmente que este Chachi realmente estuvo causando estragos con lo que vendría a ser ese Popol Kupa. Y en los momentos en los que se le baneaba el Popol, ya que estaba realmente llamando mucho la atención su desempeño con este héroe, terminó llevando carry muchas veces, de las cuales también no tuvo ningún problema para causar, ganar línea y llevarse muchas kills en la Tierra del Amanecer. Claro que sí, en esta hermosísima Guaraní Pro League, tierra de campeones. De momento les comento, señoras y señores, que por ahí creo que ya estoy viendo lo que vendría a ser un squad completo, y vemos de momento también al Rexos, que está solito, seguramente haciendo el llamado pertinente a todos sus squads para que vaya ingresando a esta sala de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Asimismo, Rexen, ya tenemos entonces a los chicos de Adversity que tienen que ingresar ahora a la sala. Tienen un tiempo establecido para poder llenar a la sala, y mientras tanto los chicos, que por ahí llegó también a decir nuestro querido... Le vi recién a Hisoka decir un saludo para la mejor Benedetta de Central. Ojito, Coquito también que vino. Hola, Coquito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte. Mientras tanto, Rexos, que estaba también ahí, Razor, que dice IG de la Benedetta. Todos queremos el IG de la Benedetta, te puedo asegurar, querido. Gracias, amigos. Saludos para vos también, dice Mr. Ale. Tenemos a Deja Vu, dice no al favoritismo. Dice, ya sé, Deja Vu, querida, no te preocupes, no es favoritismo. Solamente estaba comentando que realmente a mí me sorprende la forma en la cual una persona puede mainear tanto un héroe al punto de llevarse así. O sea, hace parecer como que es fácil jugar con héroes de esta manera, y la verdad que no es de esa manera. O sea, se nota que sí conocen a los héroes. Es como hablar, por ejemplo, y lo tengo que decir, Hisoka, por ejemplo, yo ya lo vi jugando jungla en otros amistosos, y tengo que decir que hace muy buena rotación y sobre todo muy buena utilización de la retribución en el momento exacto. O sea, es un jugador en lo que respecta a la jungla que bueno, tiene la posibilidad de meter esa retribución en el momento exacto y de entrar a las TFs para así poder llegar a deletear. También hay que considerar que, bueno, si estamos hablando de escuadrones, puedo llegar a hablar también de lo que sería la DC de Richard de I'm Scream. Podemos hablar también de lo que serían los chicos de In-Game Name con lo que sería Sunshine de experiencia. Le tenés también a lo que serían los chicos, bueno, yo lo conozco como Raúl, no me acuerdo bien, creo que es Build, que también juega muy bien de mid. Y bueno, vamos así, chicos. Si voy a comentar, por ejemplo, toda la gente que juega y que yo conozco, que mainea muy bien a sus héroes, bueno, voy a terminar porque voy a hablar de Necole con la línea de mid, voy a hablar también de los chicos de Alter Ego, de Krakio con lo que sería los recorrer. Tenemos ahí a Rexos, que también es un main recorrer que lo hace excelente y que ya también estuvo participando con nosotros. Y bueno, voy a hablar de mi dúo también, que solo mainea Lapu Lapu y Terisla, pero que también lo mainea de buena forma. Por eso le digo, chicos, no creo que sea un favoritismo. Más bien estábamos dando una conversación sobre la forma en la cual juegan los chicos. También por ahí, no sé qué borró mi Nightwalk. Sunshine dice, Cevita, no seas así, no sean así. Sunshine juega bastante bien. Es envidia sana. Dice, ¿por qué así, mi querida hermosa? Preciosa, dije Hisoka tirando bien la retro. Es cierto, yo les digo, eso les pasa por no seguirme a mí. Porque si me seguían, sabrían que estos chicos que estuve nombrando al comienzo fueron jugadores que yo llevé a un amistoso entre Perú y entre Ecuador. Y cabe resaltar que ambos amistosos han ganado los equipos paraguayos. Así que por eso es que yo estoy comentando de esa manera. También podemos hablar, justamente llegó Karen, que yo nunca me voy a olvidar la vez que yo le conocí a Karen, que fue con su Luoji y me hizo volverme loca. Nunca me voy a olvidar de eso. Y bueno, y Sal, que también yo puedo decir que juega muy bien con lo que sería su rollo. Ah, no, mentira, Isal, no te enojes. Por ahí soy ya experiencia, dice Cevita. Es que los chicos de IGN también, es que les digo, si voy a estar hablando de todos los escuadrones que están actualmente en la Guaraní Pro League, voy a empezar a hablar de cada uno. Y quizás hago un stream directamente donde me digan, Sagi, ¿qué te parece tal squad? Y vamos a hablar de cada squad con cada personaje, con cada línea, y voy a estar dando mi opinión personal de lo que fue la GPL
para que entiendan que yo realmente estoy enamorada de la forma en la cual juegan estos chicos. Se nota que juegan con mucha gana, con mucha pasión. Y bueno, Juan también dice ahí, Chino Zape, que también llegó. Mira, Chino, hace mucho no te veía por acá. ¿Por qué le borran a Karencita bebé el mensaje? No sean así, mi Nightbot malvado que termina eliminando. O sea, quizás solo usa Roger. Dice, perdón, ven cómo son. Bueno, me gusta que estos chicos, mientras que yo estaba hablando acá 3 horas de lo que a mí me parecían los jugadores, que después seguramente me van a terminar diciendo ahí que esto, que aquello, seguramente me van a funar. Yo mientras tanto les digo que los van correspondientes serían para el Fanny y Popol, Fredrin y Wan. Así que como ya me están diciendo go, los chicos que son bastante rápidos, nos vamos a la partida. Claro que sí, ingresamos a lo que vendría a ser la sala. Una vez realizados lo que vendrían a ser esos 2 baneitos, avanzamos a lo que vendría a ser la fase de baneos y piqueos. Por su parte, el squad que tendría el primer pick vendría a ser, si no me equivoco, de momento el squad de Adversity. Claro que sí. Y ya nos van enseñando un baneo de Digi por ahí. Un saludo al señor Divaguero. Los muchachos están pendientes de no ver a Digi en la Tierra del Amanecer. Y claro que sí, le responden rápidamente, sacando completamente la partida lo que vendría a ser esa carry que tiene la habilidad de borrar a cualquier tipo de tanque en un late game. Claro que sí, señoras y señores. Continuamos con la fase de piqueos y podemos ver de momento que banearon a lo que vendría a ser ese último héroe, el cual fue liberado. No lo quieren ver en la Tierra del Amanecer. Claro que sí, también continúan realizando ese último paqueo antes de continuar con el primer piqueo de la partida. Asimismo, por ahí Rexos, que tiene la opción justamente de seleccionar al primer héroe para este segundo encuentro, primera partida. Y mientras tanto, quiero dejar en claro que yo no dije que Rizal solamente mainea un héroe. Lo que estaba diciendo es que era conocido por él. Conocido por mainear, que Neko le saltó y yo dije así, no, Neko, no te enojes. Por ahí Rock, ojito que ha vuelto Rock y ha vuelto Rexos. Ayer que no estuvieron los chicos de Adversity y que hoy han vuelto con todo. Rock que trae a la copia Ultis la Valentina y mientras tanto papitas que termina subiendo a Riot con ese glue. Y Gonza Carry, que ya lo hemos visto también con Kufra. Chicos, yo les juro que termina la GPL y yo voy a dedicar un stream con cámara, cuando active cámara, cuando tenga cámara, hablando de cada uno de los chicos de cada squad, porque yo estoy impresionando, realmente estoy muy impresionada, y estoy agradecida por la buena onda que tienen todos los escuadrones, por la responsabilidad que tienen y porque realmente se lo tomaron de una manera muy en serio. Así que muchísimas gracias a todos los escuadrones y también muchas gracias a todas las personas que están llevando con nosotros toda la Guaraní Pro League Tierra de Campeones a tener vistas, a compartir, porque eso es lo que hace que esto también llegue a ser conocido. Así que muchas gracias, chicos. Yo les cuento que hay muchos interesados, por así decirlo, en apoyar este competitivo que creamos dentro del canal de Ersai Games, justamente acompañado de lo que sea GMX. Así que, chicos, gracias, porque yo odio decir eso, se vienen cositas, porque yo soy ansiosa y se me hace que si yo digo se vienen cositas, mi ansiedad ya está como diciéndome, Sagi, si a vos no te gusta que te hagan eso, ¿por qué le haces eso a los demás? Y bueno, es que todavía no me dejan decir todo. Es que tengo llave en la boquita. Mientras tanto podemos decir que Adversity ha piqueado a una Valentina, un Faramis y Guillex con ese Brody. Por parte de los chicos de Chernobyl tenemos a un Kufra, un Glue y un tremendo Moskov. Y los baneos correspondientes serían el Polluelo, el nuevo héroe que está rotísimo, y la Farsa. De parte de Chernobyl tenemos a la Carry, a la Pikachu y al Groxito. Chernobyl que trae al Hayabusa, que hoy no vamos a verlo darle con el Hanzo, pero sí tenemos Hayabusa. Y
Y mientras tanto, Víctor, que está mostrando por ahí a ese Link, pero también Nash Selvático con una Kai con Retri. Así que por ahí los chicos que están viendo cuáles van a ser los últimos piqueos correspondientes para Adversity. Y tenemos 6 segundos el marcador que empieza a sonar de manera bastante molestosa para que así confirmen ya, lo que sería el piqueo. Así que le tenemos a la Masha. Y por último, Papitas, que está diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que los voy a poner a fritar dentro de la pista de baile o los voy a congelar con esta Aurora? Por ahí le puedo cesear con lo que sería Selena y convertirlos en daño explosivo con lo que sería la Lilia, pero la penetración mágica de la Lunox también es bien vista en la Tierra del Amanecer, y tenemos 5 segundos para que así pueda ser seleccionado el héroe. Al final el daño explosivo de Lilia ha sido llamado para poder representar a Papitas dentro de este segundo encuentro, primera partida ¿de qué? De la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Así que equipo completo para ambos squads, y ya vamos a ir a la presentación correspondiente de estos dos grandes equipos que están ahí peleando a ver si van a quedarse en el formato Upper o no. Así que tenemos de parte de Adversity a Guillex con Brody, Nash Selvático con Masha, Rock con Valentina, Víctor con Link y Rexos con Faramis, que le va a dar esa opción justamente de una segunda vida. De parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Papitas con Lilia, Chachi con Moscov, Ale con Hayabusa, Riot con el Slime Glue y Gonzakarri con Kufra. Estamos pendientes, señoras y señores, de este enfrentamiento que vendría a ser entre el squad de Adversity versus Chernobyl. Dos squads que a lo largo de toda esta fase de puntos lograron mantenerse en lo alto de la tabla de clasificaciones. Y claro que sí, avanzan los muchachos en la hermosísima Tierra del Amanecer, en esta Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Los muchachos están con todo. Estamos pendientes de quién será el que saldrá victorioso de este primer enfrentamiento, de este segundo enfrentamiento, la primera partida. Claro que sí. Claro que sí. Rex, yo te juro que voy a hacer un edit solamente diciendo claro que sí. Claro que sí. Señoras y señores. Claro que sí, señoras y señores. Claro que sí. Tenemos ya, claro que sí, a Rexos invadiendo la zona de ese blue para así molestar a Ala como de lugar. Y la Masha que quería cortar línea, así que lo hace rápidamente. Level 2 asegurado y está teniendo Chachi bastante problemas. Guille que quiere y Chachi que dice, a ver. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me meto o no? Por ahí las marcas que ya tienen completas y está bastante complicada la situación. El tremendo caminante del río que termina siendo llevado por los chicos de Chernobyl. Y por ahí que Moscov está tratando de mantenerse en el bus para limpiar y que está campeando tranquilito. Y mientras tanto la invasión que también se ve con que salta nuevamente con Ale que está bastante tocado, tiene que salir nuevamente Rexo que quiere aplicar un poquito de daño también y tiene que moverse porque el daño empieza a ejercerse dentro de la Tierra del Amanecer. Eso también tenemos a lo que sería Chachi muy tocado, Guille que quiere le gasta el parpadeo y por ahí que casi le sale el juego por la culata. Ese Papitas que casi fue atravesado por ese tremendo de Gonza y era transportado. También quiere seguir con el daño para poder hacer un poquito más de molestias. Y Rexos que le toca retroceder rápidamente. Level 4 asegurado. Quiere molestar Víctor que sabe que tiene ventaja. Y Ale que está tratando de jugar bastante pasivo. Primera sangre por ahí. Rock que entró a tanquear el daño de la torre. Y Chernobyl que ya empieza esta primera partida con un poquito de complicaciones. Por ahí Víctor que quiere robar el red. Ale le dice a dónde mi rey. Está bastante tocado. Le toca salir nuevamente. Rexos que también está haciendo muy buen focus. Aplica también nuevamente los shuriken para hacer más daño. Entra el daño explosivo de la línea. Por ahí aturdido quedó. Entra el Chachi también que quiere hacer el foco. Le toca hacer la ultimate a Víctor para escaparse de ahí. Y por ahí tenemos ya minuto 2 de la partida. Una kill para los chicos de Adversity. 0 para Chernobyl. Claro que sí, los muchachos de Adversity volvieron con todo, claro que sí, estamos pendientes de ellos ya que están con todas las ganas de ganar más puntos después de no lograr conseguir unos puntitos ayer. Así que estamos en esta última oportunidad, en los últimos días para sacar la mayor cantidad de puntos posibles y mantenerse en lo alto en la tabla de clasificación de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Brody que ingresa, Brody que mete las marquitas, continúa mucho daño, Valentina que ingresa y termina de llevarse la kill de ese pobrecito Popolicupa. Claro que sí, señoras y señores. Claro que sí, señoras y señores. Y por ahí tenemos que los chicos de Adversity quieren entrar a como de lugar a limpiar y a molestar
estar esa torre. Mientras tanto me disculpo por escribir con mayúscula. Lo que pasa, chicos, es que tengo el teclado en mayúscula siempre. Y por ahí también les digo, papitos, que quieren entrar nuevamente un tema para poder aplicar un poquito de ralentización. El Rexoscap termina gastando ya su ultimate y que bastante sobreextendido. Gonzaga que quiere seguir, ojito con eso, termina volteando. Buen daño también. Y papitas que quiere seguir con el daño explosivo que tiene. Por ahí termina deleteando Guille, que tiene bastante también complejo de dañazo. Y en la zona también de bot tenemos la kill de Víctor, que termina llevándose a lo que serían los chicos, a ese Ale, al más allá. Minuto 3 con 37, 4 kills para Adversity, 0 para los chicos de Chernobyl. Pero recuerden que todo puede llegar a pasar en la Tierra al amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina y recién ha iniciado. Por ahí en la zona de top tenemos a Guille campeando y Gonza que ya se prepara nuevamente para poder saltar en cualquier momento. Y por ahí está tratando de campear. Chachi que también se mete bajo ese arbusto y van a guardar a que Guille se muestre, pero Chachi sale. Guille que también aplica con eso, salta, lindo, era transportado. Guille que tiene que salir de ahí, que todo el daño también. Chachi que quiere llevarse, Chachi que termina haciendo la vendetta, pero también Guille que termina haciendo la misma por la suya. Entrame la ulti, quería hacer Gonza Carry, pero no lo puede lastimosamente. Ya llegó también Rock para ejercer el daño. Pita que quiere seguir con el daño explosivo, limpieza de minion correspondiente. Rock que sigue, le saca y le saca. Mira qué trabajo, torre. Rock que no le tiene miedo al éxito. Ay, Rock que le quiso hacer la mismísima jugada, pero la Lilia es la real, decía. Así que nuevamente todo el daño se queda bastante sobreextendido. Le aplica también un poquito de combo por ahí para poder intentarlo. Última y le robó el blue. Ale que tiró la retri un poco a su apresurado y le cacha por ahí Víctor, que quería vaquear, y de esta manera le cancela el vaqueo y le toca llegar al Hayabusa a patitas. Claro que sí, le toca llegar al Hayabusa papitas, y una vez expulsado ese Hayabusa de lo que vendría a ser ese arbusto, Lin aprovecha para seguir robando. Vemos por la línea superior que Guille mete las marquitas, mete combo completo. Kufra que busca saltar, no lo permite el Faramis. Continúan, buscan nuevamente, aplican mucho daño y le fuerzan ese ulti a la línea. Mientras tanto, por la línea de abajo, Glue que no se pierde su tiempo y termina por llevar a esa malla. Continúa la Valentina, quiere acosar, quiere tratar de llevarse la kill, y los muchachos deciden dejarla escapar a un pixel de vida. Continúa la TF por la línea superior, los muchachos logran cazar, meten mucho daño a ese pobrecito de Cuca que está tratando de tanquear el daño. Queda la torre a un pixel, Valentina que busca conseguir su maldición, el Mosco que aprovecha, mete mucho daño, queda sobreexpuesto Hayabusa, pero vuelve a la sombra sin ningún tipo de problema y termina allí la TF, porque de otra forma quedarán en desventaja con un jugador menos. Y sin problema Brody opta por meter ese basiquito que le faltaba a la torre para llevárselo sin esperar los minions. Link está pasándola mal en el blue enemigo. Los muchachos quieren impedir que se robe, pero termina llevándoselo de todas formas y continúa, como no, llevándose otro blue que corresponde a su mapa. Asimismo, Rex, tenemos ya lo que sería minuto 6 de la partida, 6-3 el marcador y una diferencia de 4K aproximada, Noro. Por ahí que quieren agarrar también a ese tremendo slime que está campeando, Riot que sabe que no tiene que agarrar a cualquiera, así que está esperando que alguien entre nuevamente, Gonza que salta, no lo acierta, por ahí tienen que volver a reagruparse, reorganizarse. Esa TF, Riot que quiere entrar, ojito con ese inmovilizado que Dorne, Rox tiene que salir inmovilizado nuevamente, el focus directo, bastante tocado, donde se ve inmovilizado, y Riot que termina reclamando la kill. Ojito que está entrando nuevamente Guille está bastante sobreextendido, tiene que salir de ahí, entra nuevamente el daño, quiere ultear, racha, asesinatos, Chachi que no la cuenta, y Guille que termina también cayendo en manos de papitas. Impresionante la partida, ya tenemos esas tremendas torres caídas en la zona de top y en la zona de mid a favor de los chicos de Adversity, y bueno, de parte de los chicos de Chernobyl a favor, una torre caída en la zona inferior. Maya que sigue pusheando, sigue limpiando, que esa es su labor principal, y mientras tanto ya tenemos a lo que sería ese Faramis junto también
a el Link, aprovechando un poquito del daño en conjunto. Entra nuevamente 9 segundos, va a salir ya el siguiente blue, y que van a necesitar a como de lugar. El transportado quedó poquito con el zorro que estamos sobretendido, tiene que salir ahí el daño explosivo, pero ahí termina usando la ultimate de ese tremendo Falamis. Por ahí llega el Link también, el asesinato nuevamente. Víctor quiere seguir con el focus directo, entra también Alex, está bastante tocado, tiene que salir ahí, y el blue que termina siendo reclamado por quién, entra lo que sea Gonzo también, Guille que termina de hacer la kill, aplica también el daño, Rock que tiene que salir nuevamente, viralizado mientras tanto de Papita que se termina siendo de asesinato, y esto que sigue nuevamente, Turdio quedó, quitó el hecho que Rayo tiene que salir de ahí, Guille que sigue pokeando desde lejos, quiere seguir con todo el grupo, se termina subiendo encima de Guille está bastante sobrecendido, ya no va a poder salir, Riot está asesinato mientras tanto de Riot, que quiere llevarse la victoria en la partida, un K de oro nada más la diferencia, la zona de Toma está teniendo complicaciones nuevamente, porque la Marshall está focuseando de forma directa, y mientras tanto la zona de Luz también tenemos nuevamente a Gonzaga entrando, Rayo que quiere hacer el focus correspondiente, inmovilizado quedó, quitó con el daño, también tiene que salir nuevamente Rexus ahí, en modo espectro, para poder escapar de ese tremendo focus que le estaba haciendo el slime favorito. Claro que sí, el slime favorito que estaba metiendo tremendo focus, señoras y señores, y de momento también se debe comentar esa defensa. Estaban los muchachos Rock y Rexos ambos impidiendo que se inicie lo que vendría a ser ese todopoderoso Lord de la partida. Maya empieza con sus puños, trata de avanzar en lo que vendría a ser esa línea de medio. Rexos que sin ningún tipo de preocupación ingresan los arbustos para dar visión a su equipo. Maya que está esperando el momento apropiado. Kufra que logra cazar, mete mucho CC en la partida y le aplica lo que vendría a ser su ulti. Ese Faramis retrocede completamente, pero sin ninguna forma, y empieza a caer. No tienen oportunidad los muchachos. El squad de lo que vendría a ser Chernobyl está tomando una ventaja sobre el Lord, pero Víctor que lo caza, Víctor que logra llevarse la kill de Smoskov. Hayabusa que empieza a llevarse la venganza, y continúa Rock tratando de meter su maldición sobre lo que vendría a ser ese pobrecito del Kufra. Asimismo, pobrecito de Kufra, tenemos minuto 9 con 57 de la partida. Ale quedó aterrorizado, Rock le dice: ¿a dónde, mi rey? Ale que vuelve a entrar y le dice: a casa, y se va bastante tocado con un revitalizar que le está cubriendo a poquito. Aplica nuevamente la ulti, la tremenda Papita que quiere seguir con esto, con el daño ya no tiene ulti nuevamente, pero el daño explosivo que tiene es fenomenal, que termina llevándose la kill de Rock. Empezando con el Lord a como del lugar, y ya llegó también los chicos de Chernobyl que quieren llevarse a como del lugar este tremendo objetivo. Minuto 10 de la partida y ya tenemos un Lord no mejorado, pero es un Lord en fin. Así que entra nuevamente en el salvatio que quiere seguir con el daño, que con eso Víctor termina llevándose la kill, buena rete aplicada, y por ahí le entra nuevamente el daño. Le termina deleteando por ahí la vendetta porque se terminó robando la kill, y también tenemos a ese Guillex que reclama la kill del tremendo de lo que sería Moscov, que ha sobreextendido Rayo, que tiene que salir nuevamente con todo su grupo, y mientras tanto Gonza que se prepara para saltar en cualquier momento. Como no ve factible el salto, opta por regresar bajo base mientras todas las líneas están siendo pusheadas. Claro que sí, todas las líneas pusheadas, mientras que el Lord avanza lentamente pero seguro por la línea de medio. Los muchachos de lo que vendría a ser el squad de Chernobyl no piensan permitir que llegue a meter un solo píxel de daño a esa torre de medio. Claro que sí, los muchachos optan por retroceder, ya que algo se lo huelen, porque está esperando en el arbusto Rock tanto como Rexos. Están dando la visión correspondiente. Los muchachos algo percatan, algo no está bien aquí en la Tierra del Amanecer. Logran cazar de nuevo a Rexos. Kufra que mete tremendo CC, lo finalizan antes de que pueda siquiera aplicar ese ulti, pero Rock toma venganza sobre su compañero y termina también de la misma forma de llevarse una kill más, mientras que la Maya, completamente libre por la línea superior, aprovecha para echarse una torrecita más a favor de su equipo. Asimismo, Rayo que tiene que salir nuevamente, Víctor está haciendo foco directo, por ahí tiene que escaparse y se refugia bajo lo que sería ese inhibidor. Ale que se me está llegando dentro de la que sería el daño, el transportado quedó, Chachi que también lleva la kill de Víctor. Por ahí también ultea lo que sería Guillex para ver si podía repeler a todo el daño correspondiente de los chicos de justamente Chernobyl. Y por ahí en la zona superior que está tranquilita la Maya, limpiando, esperando, y la quieren cazar. Entra Ale, le toca la persecución correspondiente, Chachi
que no le quiere perder el miedo al éxito, y por ahí están esperando a ver cómo se van a reagrupar para el siguiente lore que saldrá en un minuto. Aerotransportado nuevamente, que con el daño aturdado quedó, ¿no será que sí? ¿Será que no? Le termina aplicando la ultimate para aguantar esa TF. Mientras tanto, lo que sería el tremendo de Rayo que sigue, que quieren llevarse la kill. Así que ojito con eso, que Rexo está esperando por ahí los chicos que quieren cazar. Llega toda la escuadra de Chernobyl para hacer el daño correspondiente y poder salir en caso de ser necesario. De esta manera los chicos siguen a como del lugar, y cualquier cosa podría pasar. Nuevamente Ale que termina de echar la kill. Por ahí también tenemos aquí Jack que también quiere llevarse el finalizado, y los chicos que siguen a como del lugar. Papita que reclamando nuevamente la kill de Rock no va a contar más. Ojito con eso, que tiene que salir nuevamente. Chachi que quiere seguir con el daño. Rexo que también termina siendo cazado por el parpadeo de Gonza, y Víctor que le dice a cazar Chachi dando un tremendo chachá por la colita. Sigue el daño correspondiente, queda el focus directo contra lo que sería Rexo, imparable nuevamente, y el selvático que termina reclamando la kill de lo que sería ese tremendo tanque. Ese tremendo tanque, estamos viendo lo que sería una partida bastante pareja, claro que sí, señoras y señores. Marcador 16-16 al minuto 13:41 de la partida. Los muchachos por ahí por la línea de medio están dándose con todo, y termina cayendo a manos del Link lo que vendría a ser esa pobrecita Lilia, claro que sí. Mientras tanto, Glue aprovecha, gana lo que vendría a ser ese arbusto para darle la visión correspondiente a su squad. Para mí que lo hace retroceder. Ingresa Glue, busca cazar, ultea para retroceder mientras que va llegando su squad, y los muchachos están pendientes de quién será el que se llevará este lore mejorado de la partida. Asimismo, lore mejorado de la partida, minuto 14:16 de la misma. Por ahí empieza nuevamente el daño. Tiene que salir Gonza Carry de ahí porque ya tiene bastantes marcas del Brody. Por su parte, el Link que no tiene ni un poquitito de pérdida de tiempo porque se está haciendo el lore rapidísimo. Así que a los chicos de Chernobyl le va a estar costando de repente poder ejercer la defensa correspondiente. Víctor que entra nuevamente, le lleva lo que sea el oro, que te parece que va bastante retendido. Rayo que tiene que salir de ahí, se termina expandiendo, pero por ahí los chicos que quieren cazarlo a como del lugar, y Rayo que quietecito no termina siendo demasiado, al igual que en el momento en el cual se hace una racha de asesinatos este tremendo Víctor, y ya se empieza a sentir la presión dentro de la Tierra del Amanecer. Se siente la presión de la Tierra del Amanecer. Es el lore mejorado que avanza lento pero seguro por la línea superior, acompañado de la malla. Claro que sí. Mientras tanto, el squad de Chernobyl está pendiente de realizar la defensa correspondiente a ese lore dentro de su inmenso Mosco que se sobreextiende. Mosco que empieza a meter daño a ese lore. Kufra que ingresa, Kufra que salta, caza completamente con su ulti a los rivales de Adversity. Los muchachos que ingresan, Mosco que activa el canto del viento, ingresa dentro de su inhibidor para recuperar vida, y esta defensa termina siendo excelente porque Glue continúa metiendo mucho daño y quiere llevarse a la malla, y continúa la batalla en la línea superior, ya que Glue está completamente seguro de que puede cazar lo que vendría a ser esa malla. Claro que sí, con el tiempo correspondiente llegan los refuerzos, y mientras tanto Hayabusa también no tiene problema para cazar a otro enemigo. Claro que sí. Así mismo, mi querido Rex, empiezan a hacer todo lo que sería el mid directo para poder echar más torres, y Chernobyl que está dando vuelta a la partida nuevamente y sigue con el daño explosivo. Por ahí queda inmovilizado, tiene que salir de ahí, Ojito le tiene que gastar lo que sería la inmortalidad, y se termina llevando a sí mismo rápidamente. Queda bastante sobretendido Chachi que termina dando chacha por la colita, que termina llevándose la kill de una manera fenomenal. Así que quiere seguir con lo que sería el focus directo a la torre. Aterrorizado quedó Rayo que tiene que retroceder nuevamente para poder ejercer más presión junto a sus compañeros. Gonza que también está aprovechando para hacer el set push correspondiente, torre destruida mientras tanto, y Moskov que no pierde el tiempo para hacer la limpieza de ese inhibidor. Sale nuevamente, que queda Rayo bastante sobreextendido, le toca salir nuevamente. Por ahí los chicos que están esperando que salga el siguiente lore de la partida, 50 segundos para que salga el siguiente lore, y ya se empieza a sentir. Ya se empieza a sentir la presión en esta tremenda partida que estamos observando de los squads de Adversity versus Chernobyl. Chernobyl, por allí conocido como los tóxicos, versus Adversity, que tiene por ahí el logo de la parca en lo que vendría a ser su insignia. Rexo que quiere dar visión, ingresa sin preocupación en su forma abismal. Continúa lo que vendría a ser Brody, mete muchas marcas Brody, mete muchas
las marcas Brody y logra forzar esa retirada al pobrecito de Glue, que se convierte en un grupo. Claro que sí. Mientras tanto ingresa nuevamente Rexo, ultea perfectamente para zafar de esa TF y retrocede, pero termina cayendo a manos de esa poderosa Lilia. Claro que sí, los muchachos por arriba en la línea superior están bastante molestos, dándose con todo. Y Kufra, que logra saltar, logra meter tremenda ulti para llevarse de esa forma a la pobrecita de Valentina. Claro que sí, así que de esta forma podría darse lo que vendría a ser un lore, pero los muchachos ven la oportunidad de posiblemente finalizar la partida aplicando lo que vendría a ser un todo nexo. Así que todo nexo. Esto viene a ser GG. Tremenda partida a favor del squad de Chernobyl, que logra sorprendernos a todos con una TF bien aplicada en lo que vendría a ser la zona del lore. Aprovechan y se terminan por finalizar a la mayoría de los miembros de Adversity, dejando así a un solo rival para defender, el cual no pudo, y de esa forma los muchachos de Chernobyl lograron realizar el GG. Así mismo, Rexer, entonces tenemos GG para los chicos de Chernobyl, pero ojito que Víctor no salía del nexo. Víctor no salía del nexo y por ahí podría llegar a significar que tuvo lag, pero les explico, chicos, en plena TF no se puede poner pausa, eso está estipulado dentro del reglamento de la GPL, porque de repente podría cambiar todo el funcionamiento de lo que era la ventaja en la misma. Así que por ahí se entiende bastante bien eso, pero no sabemos todavía qué pasó. Solamente le vamos a preguntar a Víctor después, pero lo que sí les puedo decir es que esta es la primera partida del segundo encuentros que están siendo bastante bien ágiles en lo que respecta a piqueo, baneos. Yo estoy sinceramente muy sorprendida de la responsabilidad y la buena onda que están teniendo todos los chicos el día de hoy. Claro que sí, los muchachos que están bastante serios, están pendientes, claro que sí, en lo que vendría a ser este último trayecto de la fase de puntos. Es la última oportunidad que tienen los muchachos para sumar unos cuantos puntitos más, para ver quiénes serán los squads que avancen a las llaves del upper bracket y el lower bracket. Así mismo, por ahí los chicos están diciendo GG, dice, se despertaron, Chernobyl, me dijeron que no era real. Así mismo, Neko, yo creo que fue directo para ti ese comentario, ahí directo hicieron el todo nexo y se terminaron llevando la victoria. Pero excuse man, sería el Víctor, dice, a ver. GG, ahí sí ando en bici, dice Chino Sape. Era baiteo. Kerencita preciosa, ¿cómo estás? No, era partida. ¿Cómo que no, Isal? Así no. Me acuerdo cuando... Ay, yo no sé si puedo decir esas palabras. Yo no sé. Ay, de momento hay una cuanta interacción con el chat, ¿no? ¿Por qué no viene bien un poquito de lectura de comentarios de la mano de Versagui? Claro que sí, así que vamos a estar un poquito pendientes que los squads vayan ingresando a nuestra sala. Ya nos comenta la mano de Versagui Games que están todos dentro de la sala, así que vamos a esperar que los referees correspondientes a cada equipo nos pasen lo que vendría a ser estos dos baneos que se realizan dentro de la sala. Yo por ahí les comento que estamos en esta Guarani Pro League jugando a 5 baneos, 2 baneos que se realizan en la sala y 3 baneos que se realizan en la fase de piqueos y baneos para cada squad. Así que ya nos envían lo que vendrían a ser esos 2 baneitos y les comento que el referee Ryu nos comenta que está baneado Fredrin y Wanwan, mientras que Pixel nos da el ban de Glue y Fanny para ambos squads. Así que nos dicen que ya están ready to go los muchachos y ya se puede mandar, ya podemos avanzar a lo que vendría a ser la fase de baneos y piqueos. Se manda lo que vendría a ser la partida, se ingresa a lo que vendría a ser
la fase de piqueos y baneos. Ya se manda la partida y creo que está un poco lentita ahí, pero ya ingresa, claro que No sí. le dejen evidencia a mi computadora, Rex. No tenés que seguir hablando nomás, no hace falta la evidencia ahí. Tenemos baneo entonces de parte de Papita, 6 segundos el marcador y la pelirrosa queda completamente fuera. La tremenda Beatrix no va a estar en la partida. Mientras tanto, en el selvático que quieren los chicos de Adversity llevarse la victoria como del lugar de este encuentro. Así que lo tenemos a Nas Selváticos por ahí, 12 segundos en el marcador y estamos esperando a ver cuál va a ser el piqueo correspondiente de la partida. Los chicos que tienen también ahí espera y terminan sacando de la misma a Popol y Koopa. Impresionante, no lo quieren ver a Chachi con Popol. Yo no sé si en realidad fui muy... ¿La mufaste? No sé si no considero mufa eso. En realidad considero que la gente estuvo bastante bien atenta a todo lo que respecta a las partidas y de esa manera terminan haciendo justamente el baneo correspondiente a Chachi. De esa manera también tenemos el baneo de la peligrosa de Joy, esa tremenda combatiente que también se ve muy rota en realidad. Así que por ahí la Pikachu queda completamente fuera de la partida. Y también le tenemos a Ale. No Ale, pero sí fue Ale que llevó a Hayabusa, que le terminan baneando al mismo. Por ahí Rock que está mostrando una cadita. Y Riot que termina sacando al nuevo héroe. Ojito que Chernobyl quiere sacar a Arlott. Sí, pues sí, es Arlott. Y de parte de los chicos de Adversity, por ahí tenemos a un Granger y un Akai. Así que por ahora tenemos ya los dos últimos piqueos de parte de Chernobyl. Gonzacarri y Papitas que están pensando cuál va a ser la mejor opción del piqueo correspondiente para esta partida. Por ahí Papitas que todavía no sabe que tiene que llevar mid, y Gonzacarri que también sabe que tiene que llevar el tanque. Así que tienen 8 segundos en el marcador, empieza a sonar más fuerte, los chicos tienen que seleccionar. Y Papitas que dice es hora de traer a la copia ultis. Y Chachi que opta por sacar a una Carry que ha sido levemente nerfeada, pero que sí se empieza a sentir su nerf en el early sobre todo. Así que vamos a ver cómo pueden contrarrestar el daño que van a tener los chicos de Adversity. Cómo no, se debe tratar de contrarrestar lo que vendría a ser ese tremendo daño que están consiguiendo el squad de Adversity. Yo también le tengo por ahí mucho miedo a lo que vendría a ser ese poderoso Akai, claro que sí. Y por su parte vemos a Rexos, que yo creo que es su pick predilecto, el pick de su main, que vendría a ser esa Lolita que está bastante potente, y les toca realizar lo que vendría a ser más baneos al squad. Su último baneo correspondiente, 5 segundos para realizarlo, y de la mano de Rock nos va a enseñar que banea a Link. No quiere ver a Link en la Tierra del Amanecer luego de esa primera partida que estuvo tremendo. Link estuvo tremendo saltando de aquí a allá en toda la Tierra del Amanecer, causando estragos de aquí a allá. Asimismo, Rex, tenemos ya lo que serían los últimos baneos correspondientes. Y Cadita queda completamente fuera de la partida. Guillex que por ahí está mostrando, ojito con a quién le están mostrando, porque es la tremenda de Kimi que hasta hoy el día no ha sido utilizada por absolutamente nadie. Mientras tanto le doy la bienvenida a Kiro, chico, bienvenido, espero que te guste la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Y bueno, que esperen justamente a lo que sería todo lo que es el enfrentamiento en sí de las partidas. Así que por ahí Clink está esperando, Clink que termina siendo piqueado rápidamente por Guillex, y empiezan a ejercer también un poquito de contraste a lo que serían los picks correspondientes de los chicos de Chernobyl. Ale que trae a un Paquito, y Gonza que opta por sacar nuevamente a lo que sería el Kufra. Y ya tenemos a Rock con una linda Cheng. Nos enseñan lo que vendría a ser una Chen que yo no lo había visto en el competitivo de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que de momento nos está enseñando esa poderosa Chen. Y claro que sí, continuamos a lo que vendría a ser la fase de carga. Y por su parte les debo comentar que de la mano del squad de Chernobyl tenemos a Papitas con Valentina, Chachi con Carry, Alex con lo que vendría a ser Paquito,
no veo por ahí, vendría a ser Riot que saca a Arlott y Gonza con Kufra, y de la mano del Squad de Adversity tenemos a Guilles con Clean, Nash Selvático con Akai, Ro con Chen, Víctor con Granger y Rexos con su toda poderosa Lolita, que por ahí para mí destaca mucho, como estábamos comentando el día de hoy, que hay ciertos jugadores que destacan sobre todo con ciertos héroes. Ingresamos a la tierra del amanecer, a la Guaraní Pro League, tierra de campeones, el competitivo más potente del Mobile Legends paraguayo. Claro que sí, señoras y señores, continuamos. Papitas que busca rápidamente ganar lo que vendría a ser ese arbusto. Vemos al Squad que está tratando de iniciar lo que vendría a ser el blue correspondiente de ese jungla, de que vendría a ser Arlott por ahí. Mientras tanto tenemos a la Chen también aplicando un poquito de daño en la zona de mid. Por ahí Papitas también que quiere dar un poquito de aterrorizamiento por ahora mismo, pero está ojito en la zona de top. De bot tenemos también a Chachi bastante sobreextendida, y Chino que quiere entrar nuevamente, Rexus que también quiere aplicar un poquito de daño, Guille que quería pokear desde lejos. Está teniendo complicaciones la Chen, Rock que tiene que salir de ahí. Interesante el piqueo de Chen, si bien tiene un daño continuo con esa ulti, de repente va a estar complicada el early. Chachi que está siendo cazado. Guille que quiere por ahí, entra Guille y le toca hacer el parpadeo. Papita que también llega nuevamente para poder ejercer un poquito de daño, inmovilizado quedó. Quieren seguir las chicas de Chernobyl a como de lugar, la rotación en la zona de bot para poder ejercer un poquito de compañía y sobre todo aguante a esa carry que, como les dije, estaba nerfeada y se empieza a sentir el nerf correspondiente. Ya tenemos a Raya tratando de conseguir su level 4, así que ya lo hace, ojito con eso, entra 90, ultimate y entra transportado, primera sangre. Riot que le dice: ¿a dónde? Tan tranquila la Lolita. Y por ahí a Guille se le toca retroceder nuevamente y quedarse bajo la torre, porque en cualquier momento que lo entran a divear. Mientras tanto también tenemos a Chachi tratando de aguantar y a dar un daño correspondiente a Guillex, y Guillex que está bien posicionado evitando ser llevado. Ojito con Rock, está bastante sobreentendido, pero Papita que termina llevando a ser frito para la cena, aplicando el transportador de Riot que tiene que salir, la última, Víctor que quiere seguir desde lejos, y Guille que llega para hacer el pokeo correspondiente. Chernobyl que ya va con 2 kills en el minuto 2 de la partida, y la tortuga que ya salió pero que nadie está siendo reclamada aún. Por ahí le vi también a Chino comentando algo, pero yo no sé el contexto, Chino, y sin contexto yo no puedo. Así que nuevamente entra Chachi tiene que salir de ahí, le aplica también el stun, quiere seguir con el daño, la pasiva que rebota. Ojito, ultimate que no llegó, pero casi que se tiene que gritar el GG correspondiente. Por ahí yo logra llegar nuevamente la carry a su nexo, y lo querían cazar a como de lugar la Lolita y ese tremendo ADC. Por ahí se sigue la persecución, ultea también Rock que quiere llevarse, y Rayo termina ya que es la tortuga, y entra nuevamente Rock que tiene que salir el parpadeo del correspondiente, tienen que salir a como de lugar. En la zona de top también tenemos una pelea interesante entre el Pandita y el gancho derecho, gancho izquierdo, aplica la última Rexo que termina siendo aturdido, ojito con esto, el daño también de Víctor, coltea y termina llevándose la kill de ese tremendo nuevo héroe, el jungla, el tremendo Riot. Así que los chicos de los que sería Adversity empiezan a despertarse en esta partida. Se despierta, señoras y señores, el Squad de Adversity. Pero vamos, minuto 3 con 15 de la partida, con un score de 2-1 a ventaja de lo que vendría a ser el Squad de Chernobyl. De momento está siendo muy acosada esa Papitas, que está siendo focuseada terriblemente en esa línea inferior, pero llegan los refuerzos de la mano de Kufra. Mientras tanto, Paquito, que por ahí busca cortar la línea, lo logra efectivamente y continúa su rotación. Se encuentra Granger, pelea que seguramente termina en el descenso de la lechuguita. Asimismo Rexen, pero en la zona de bot, que es lo que estamos viendo en la partida, tenemos una interesante TF que al final termina en nada, porque Chachi no se quiere sobreextender demasiado y Guille que llegaba justamente para ejercer un poquito de daño. Por su parte también tenemos a lo que sería ese Rayo tratando de hacerse el blue rápidamente, y por su parte acá y cortando línea en la zona de top. Ya empiezan a llegar también esa chain para poder aplicar un poquito de daño, y la rotación directa nuevamente a la zona de bot para poder ejercer más presión y poder llevarse esa primera torre. Entra con la
primera, también quiere saltar con Sacarri, que también aplica un poquito de último, y también Rock entra el focus directo, el Chachi que tiene que salir ahí, aturdido quedó, que te parece, lindo combo, y Gonza que tiene que salir, ay, que Papita llegaba para poder aplicar un poquito de daño, Rex que golpea, no le agarra a nadie, tiene que salir nuevamente, que con esto, que quieren seguir con el focus directo, Rock que quiere aprovechar y llevarse así, aplicando en la última, Víctor que quiere seguir a como de lugar, lo van a gastar por detrás, y bajo torre, aturdido quedó, kill de Rexos, y de esta manera van a empezar a pegar esa torre como del lugar. Los chicos que quieren agarrar también, Ale que llega para hacer la ventaja correspondiente al también combo directo, ulteando también para poder seguir con Rezo y Rock toca salir, pero tiene también ahí un poquito de combo y Rock que ya no puede, la Chen que intentó pero no lo logró, entre lo que sea el aturdido también al Selvático, salta con Sacarri que la agarra muy bien, el stun correspondiente no le puede seguir, nada, Selvático termina volteando que casi lo permite hacer el focus directo y cesear, pero no fue lo suficientemente rápido para calcular ese tremendo parpadeo que terminó chocando por la pared y no contra el héroe. Muy lindo parpadeo de las manos de Akai, que por ahí un poquito más aplicado a la izquierda podía causar muchísimos más estragos, y de momento sin ningún tipo de problema el squad de Chernobyl opta por iniciar lo que vendría a ser esta segunda tortuga. Sonean los muchachos, Pufra que salta, Akai que logra también fastidiar pero se lo lleva sin ningún tipo de problema. Víctor que con Granger se roba, se lleva sin problema la tortuga. Continúa la TF Lolita, que tremendo parpadeo le termina salvando la vida, y quedan los muchachos de Chernobyl retrocediendo, pero quien no retrocede, señoras y señores, es lo que vendría a ser ese todopoderoso Arlo, que es uno de los héroes más nuevos, señoras y señores. Valentina también que ingresa sin miedo y termina ayudando a su equipo. Continúan los muchachos en la línea superior, no quieren que termine en defensa de esa torre, se llevan una kill. Granger por otro lado del mapa termina por también cobrar la venganza correspondiente. Vendetta activada en la tierra del amanecer, y por ahí la última y de Rock para limpiar rápidamente. De esta manera Papita que tiene que cazar a los minions y evitar que se terminen llevando a esa primera torre de la zona de mid. Mientras tanto en la zona de bot tenemos a Guillex tranquilito campeando, esperando a que alguien muerda el anzuelo para así poder saltar y llevarse la victoria, pero por ahí que la paciencia no lo define, termina saliendo para limpiar. Gonza ya llega 90 con la última y quiere saltar, salta también Gonza que tiene que reagruparse y reorganizarse bajo su torre. Está también Chachi aplicando un poquito de visión correspondiente. Guille que sabe que la cola pasiva podría dar deleteo a cualquier héroe. Nuevamente Chernobyl el transportado, linda última y se preparan Pitas para ultear. Y así mismo Chachi termina echándose la kill de una manera fenomenal. Eliminación en la zona superior de lo que sería el Selvático en manos de ese tremendo Paquito, y empiezan a hacer la torre como del lugar. Ha llegado nuevamente ese tremendo Rexos con el escudo correspondiente, y así que se salvan por poquito. Rexos que por ahí con la pared de la Lolita hacía mucha defensa, continúan, buscan cazar y logran llevarse al nexo a lo que vendría a ser ese Kufra. Por ahí aplica lo que vendría a ser Rock su ulti para terminar de limpiar la línea inferior. Continúan los muchachos, quieren tratar aprovechar esa distracción y logran bajar mucho la vida de esa primera torre de medio. Continúa, ingresan los muchachos. Papitas que ingresan metiendo mucho daño, pero Paquito cae de igual forma. Avanza, parpadea Guille que con tremendo pistolazo termina de llevar al pobrecito del squad de Chernobyl. Claro que sí, es tremendo daño están metiendo lo que vendría a ser cerca de la tortuga. Logran cazar, meten mucho daño y efectivamente Rock con tremendo ulti, tremenda lluvia de estrellas termina por llevarse a ese nuevo personaje que vendría a ser Arlo. Claro que sí, y vemos cómo inician también lo que vendría a ser ese lore. Papitas que está buscando distraer, pero Guille le dice que no. Ingresa de igual forma Papitas, pero termina cayendo mucho daño de esos pistolazos que están metiendo en conjunto lo que vendría a ser Clean con Granger. Claro que sí.
Asimismo, Rexten, tenemos entonces ya la Carry que está tratando de limpiar la zona de bot y de esa manera terminan cayendo lo que sería también en otra torre más. Por ahí tenemos minuto 9 de la partida. Lord ha invocado para los chicos de Adversity y recordemos que la primera han ganado los chicos de Chernobyl. Si esta ganan Adversity tendrían la opción justamente de llegar a una tercera partida. En caso de que ganen los chicos de Chernobyl, entonces los puntos serían para ellos al completo. El Lord que fue invocado en la zona de mid y que ya viene lento pero seguro para poder ejercer un poquito de daño, y los chicos de Chernobyl que quieren sobre todo interceptar a ese Lord para que a toda costa sea evitado que llegue al inhibidor. Así que por ahí los chicos que están esperando, cada quien en sus respectivos lugares para el campeo correspondiente. Tormento, Torrido, Rayo, nuevamente Víctor que termina siendo el pokeo correspondiente de atrás. Chain que también acompaña lo que sería ese Lord y terminó la ult también de lo que sería la Lolita. Queda bastante retendido, Torrido también con sacar que ya no puede, por ahí Papitas que termina ya gastando también esa tremenda ulti robada de la Lolita. El Lord correspondiente tiene demasiado aguante, a veces pueden llegar a bajarlo a como de lugar, pero la pasiva de la torre termina explotando, así que chillan haciendo el Lord a como de lugar. Y por ahí Chachi que quería seguir, ojito con Víctor que tiene mucho daño, ahora transportado quedó, Guille que termina gastando el portadeo para poder hacer un mega asesinato. Están llegando todos los chicos de Adversity para así poder llevarse ya la victoria, y Ale que sale con combo completo. Víctor termina llevando un imparable, está bastante tocado, tiene que salir de ahí, pero ya llega también la Papita para ver si puede ejercer un poquito de daño. Saltamente Gonza tiene que volver a reagruparse, con el daño que están recibiendo, y Guille que termina llevándose la kill de una manera fenomenal. Empieza a hacer va que correspondiente, sale bajo la misma torre, hace neto doble, sigue con esto, sigue el daño, Pepita que tiene que salir de ahí, ojito que Rod le hace un aniquilado, y de esta manera es todo Nexo, y esto es GG, victoria para los chicos de Adversity que nos mandan a una tercera partida. Nos mandan a una tercera partida los muchachos de Adversity. Realmente impresionante la sorpresa que logran meter dentro de esta partida. Completamente estuve ahí yo pendiente de esos dobles pistolazos que estaban metiendo tanto Clean y como Granger. Y claro que sí, de esa forma, con un score de 6-0-10, Granger de la mano de Víctor logra llevarse ese MVP con una medalla de oro con 12.3, exactamente, impresionante los muchachos. Y también se debe comentar Chernobyl que realmente estuvo metiendo un juego bastante increíble con la mano de lo que vendría a ser Chachi, que realmente la pasó bastante mal en un early game en la que la acosaron mucho, pero siempre resultaba salvándose gracias a su squad. Lo que sí tenemos que decir es que han logrado parar a Chernobyl, que estaba viniendo con una racha de victorias bastante altas, pero ojo porque recordemos que ahora se viene el BO3, la tercera partida donde se va a definir quién se va a llevar la mayor cantidad de puntos dentro de este encuentro. Y como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer. Así que yo voy a terminar de darle like, voy a crear la sala y vamos a ver de invitarle a los chicos para ver quién va a tener el cara o cruz. Hace mucho no llegamos a tercera partida, o no sé si porque es hoy nomás lo que yo siento que es llegamos a la tercera partida. Pero bueno, estoy bastante contenta de todo lo que se está viviendo el día de hoy. Dice, es mejor de 3, dice sí señor. Hola Rock Marco, ¿cómo estás? Choco Arlo, dice Frizz, así no, Frizz, así no. Chicos, recuerden, por favor, mantener el respeto a como dé lugar, ¿sí? Eso es todo lo que yo les pido. Mantengan el respeto. Dice, sí, Chachi, ya te invito, tranqui. Lo único que les pido es que mantengan el respeto, que no sean, que no se dejen llevar por ese tipo de emociones. Y bueno, recuerden el reglamento. El reglamento es como la Biblia dentro del canal, así que para que sepan. Cierto, es un tremendo reglamento del cual realmente se trabajó, yo estuve pendiente ahí, se trabajó, si no recuerdo, básicamente un mes. ¿Se trabajó? O sea, trabajó lo de la mano de Erzagui realmente un mes, muchachos. Así que por favor mantengámonos apegados a lo que se establece dentro de nuestro reglamento. Yo por ahí les comento que se debe mantener un ambiente de respeto entre los squads en todas las plataformas de organización de este torneo que vendría a ser la Guarani Pro League,
Tierra de Campeones. Ya vemos que en la sala se realiza la pregunta correspondiente del famoso cara o cruz, y quien gana lo que vendría a ser esa primera respuesta vendría a ser Víctor del squad de Adversity, que nos responde que elige la cruz. Así que estaremos pendientes de cómo se deben movilizar ambos squads para determinar quién será el famoso ganador de ese primer pick que suele ser muy querido de vez en cuando por algunos squads, y otros squads realmente se sienten más cómodos teniendo lo que vendría a ser ese segundo pick. Así que les adelanto, quien ganó el primer pick para esta partida vendría a ser el squad de Adversity. Asimismo, Adversity termina ganando lo que sería el cara o cruz. Han seleccionado cruz. Ya envié la evidencia a lo que sería el grupo de líderes para que tengan en cuenta. Salió 2 caras y 3 cruz. Así que ya se van modificando todos los chicos rápidamente. Y sobre todo ver cuáles van a ser los baneos de esta partida. Así que vamos a esperar. Dice. A ver. Baneos. Recuerden que esto está estipulado para terminarse el 11 de marzo. El 11 de marzo es la gran final. Así que por ahí los chicos estamos esperando a ver qué va a pasar en esta partida. ¿Por qué te noto triste, Arsagi? ¿Será? No, yo estoy bastante bien, Misa. No te preocupes. A ver, tenemos Van de Fredrin con Wam Wam y Van de Fanny con Glue. Ok, vamos a quitar la foto correspondiente. Seguramente me escuchan así porque están acostumbrados a escuchar un poquito más de intensidad en el stream. Pero estamos bastante bien. Rock, cambiate, dice Ryu. La seriedad ahí de Ryu. Bueno, ya tenemos a Adversity de un lado. Sí. Estamos, Chachi dice go. Hoy no le veo a Engus. Eso me es bastante raro. Hoy no está Engus, pero Gonza Carry está full ahí. Bien, tenemos el go correspondiente de los 2 escuadrones. Van de Fredrin, Wan Wan, Van de Fanny y Glue. Así que nos vamos nuevamente a la fase de baneos y piqueos de la partida. Mientras tanto, yo les voy a dejar viendo un ratito eso, mientras que cambio mi overlay un flachazo. Se avanza a lo que vendría a ser la fase de baneos y piqueos, y ya les adelanto que si no recuerdan se saca lo que vendría a ser de la partida. Ya escucho por allí que termina siendo baneado un Popoli Koopa. Les recuerdo que los 2 baneos que se realizaron correspondientes dentro de la sala vendrían a ser para Fanny Glue, también a Fredrin y Wan Wan. Fredrin, Wan Wan, Fanny y Glue, que no estarán presentes en este enfrentamiento de la Guarani Pro League Tierra de Campeones. También se escucha por allí que termina siendo baneado lo que vendría a ser un Hayabusa, que no va a estar a su servicio. Efectivamente no va a estar a su servicio, señoras y señores. De momento vemos que los muchachos, por como último baneo antes de avanzar a esta fase de piqueos y baneos, tenemos a la Carry, y le toca realizar el primer piqueo a Víctor de la mano de Adversity, que nos va a enseñar cuál va a ser el primer piqueo para el squad de Adversity, que nos saca un Granger. Nuevamente nos enseña ese Granger que estuvo bastante cómodo en la partida anterior, causando muchos estragos con todos esos pistolazos en la Tierra del Amanecer. Le toca a Chernobyl realizar 2 piqueos, y le toca a lo que vendría a ser Chachi, que ya nos está enseñando lo que vendría a ser un Moscot. Chachi que nos enseña un Moscot, añade otro héroe a sus héroes que suelen ser muy destacados en la Tierra del Amanecer. Y Gonza Carry, que rápidamente observa libre a ese Kufra, que es uno de los héroes más piqueados en la Guarani Pro League, y lo aprovecha, claro que sí, lo aprovecha de esa forma. En respuesta, el squad de Adversity, de la mano de Nash Selvático y de Rexos, les tocan realizar 2 picks
antes de continuar con los últimos baneos de la partida. 5 segundos, números rojos. Ignacio Selvático nos enseña lo que vendría a ser una Kai y Guilles nos saca nuevamente lo que vendría a ser Clean y Granger. Señoras y señores, tenemos el dúo de pistoleros que causó muchos estragos en la partida anterior. De la mano de lo que vendría a ser Papitas, nos está enseñando lo que vendría a ser un desfile de magos, enseñándonos una hermosa screen de ese todopoderoso Vali, Reutora, Julian, y asegura lo que vendría a ser ese piqueo del poderoso de Xavier. Claro que sí, Xavier, que por allí se viene una skin muy pero muy hermosa, una skin que todo el mundo está pendiente de las skins de Goyo de Jujutsu Kaisen. Vemos que rápidamente el squad de Chernobyl aprovecha y hace un baneo bastante directo a lo que vendría a ser Rexos, porque le banean completamente a la Lolita. Y mientras tanto Adversity toca por tomar un último baneo, el cual lo reclaman para Alucard. Muchísimas gracias, Mr. Pombero. Te mando un beso gigantesco para ti. Así que muchas gracias por la buena onda. Y también bienvenida a la persona que se va sumando de a poquito a este stream. Tenemos ya entonces a Rexos, que está mostrando un Calle Rock que quiere volver a traer a una Chink. Una Chink que ha sorprendido bastante en su primera aparición en la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Y por su parte Chernobyl también, que tiene que ver ahora cuál va a ser el último pick correspondiente. Un segundo y al final Rexos opta por sacar al Atlas, pero Roxy que quiere traer a esa pequeña pastelera, la hermosísima de Cheng. Tenemos entonces a Riot, que ojito con Chernobyl, que ayer estábamos hablando del Hanzo que trajeron los chicos de Chernobyl, y hoy han vuelto a invocar a ese profesor para así ejercer muchísimo daño dentro de la Tierra del Amanecer. Estamos así ya con la tercera partida del segundo encuentro de la noche entre los chicos de Adversity versus Chernobyl. De parte de Adversity tenemos a quienes, a Guillex con Clean, Nash Selvático con Akai, Rock con Cheng, Victor con Granger y Rexos con Atlas. De parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Papitas con Xavier, Chachi con Moscova, Ale con Benedetta, Riot con Hanzo y Gonza Carry con lo que sería el Kufra. Así que bienvenidos todos a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Estamos en la fecha número 11, ya a punto de culminar con la fase de puntos y de ingresar a lo que sería ese famoso formato de Upper Bracket y Lower Bracket. Así que estén bastante atentos en todo lo que puede llegar a pasar en la hermosa Tierra Guaraní con la GPL hashtag Tierra de Campeones. Así que bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio a como de lugar a esta tremenda partida, que ya es la tercera, para ver quiénes se van a llevar la victoria correspondiente de la misma. Así que mientras tanto vamos a cambiar el overlay. Hace frío, pero hay que tomar igual agua, dice por ahí. Claro que sí, Misa querido. Tenemos ya entonces a los chicos tratando de ubicar cada quien en sus respectivas líneas. Y recordemos que hay mucho en juego. Chernobyl, que está dando muy buenas partidas, y Adversity, que estaba siendo uno de los líderes dentro de lo que sería la tabla de clasificación. Así que ya lo tenemos también ahí a Riot haciéndose rápidamente el blue, mientras que también le tenemos a Granger aprovechando y haciéndose el red de la forma más pronta posible. En la zona de bot, que tenemos al lado de ADC haciendo el daño correspondiente, y en la zona de top, que Ale va a estar dándose a madrazos contra Nash Selvático. Así que el ganqueo correspondiente nuevamente en la zona de top, que entra a nuestro apartado, quedó Gonza, que sigue saltando, Guille, que también quiere ser el ahí. Entra Chachi, aturdido, primera sangre, bastante bien jugado el combo directo. Y en la zona de top, que Nash Selvático termina reclamando la kill de la Benedetta. De esta manera se hace la vendetta de kills y el marcador queda empatado 1-1. Queda empatado el marcador 1-1, minuto 1:22 de la partida. Atlas, que está por allí muy pero muy tocado, debe vaquear porque en cualquier momento se viene Hanzo, que tiene sed de sangre y no logra concretar la kill. Sí o no, ¿será que se lleva la kill del Atlas? Falla por allí la habilidad y termina por salvarse ese Atlas. De momento que está ese Kufra tratando de cazar a lo que vendría a ser ese
tirador de Guilles. Guilles que pero muy acosado opta por entrar dentro del arbusto. Mientras tanto en la línea superior podemos observar que los muchachos realmente están tratando de ganarse la línea. En la línea de medio Rock con todo que trata de pushear lo más rápido posible y ya llega Papitas para terminar esa oleada. Hanzo que algo se huele y llega a su red para asegurarlo e impedir que se termine llevando ese Víctor con su Granger. Mientras tanto en la línea inferior vemos un ganqueo, mientras que Granger también se está realizando, está tratando de finiquitar lo que vendría a ser la primera tortuga de la partida. Primera tortuga de la partida y por ahí se termina yendo Víctor rápidamente de ese gran objetivo. Y por ahí Misa, Pilsen es una bebida, no te me agüites, mi querida Misa. Entra nuevamente el daño, quito con eso que quiere saltar. Gonzalo también aplicaba un poquito, también aplica lo que sería la modo sombra, Rayo que quiere focusear y Guille que tiene que salir nuevamente, quito con eso. Entra nuevamente el daño correspondiente, Guille y Rayo que quiere inmovilizado, quedó, la ultea, Papito, si no es suficiente, Roque le toca salir nuevamente. Por ahí no sabe qué va a hacer, eso tremendo. Y mira que se va por poquito, Rexo que tiene que volver. Mientras tanto los chicos de Chernobyl que quieren aprovechar el daño correspondiente y la Chain que sabe que tiene mucho aguante, que tiene la capacidad de poder llevarse todo ese oro de la torre de Mid. De esta manera Chernobyl está perdiendo varias kills correspondiendo a que no pueden finiquitar las muertes. Así que aguardemos a esperar nuevamente qué va a pasar en esta partida que realmente está bastante reñida. Nuevamente Gonza, Guille que le dice ole, Petrificale, y nuevamente la ultimate que por ahí quería hacer, pero no es suficiente. Gonza que termina yéndose la kill, lo quito con eso, queda aturdido nuevamente Rexo que tiene que salir de ahí, y no va a poder Chachi que termina dándole chachá por la colita ese tremendo calamar gigante azul, y de esa manera se llevan otra kill más, así teniendo el marcador 3-1. Empieza Chachi el focus directo a lo que sería esa tremenda torre, la aplicación en el daño, quito con eso, tratando de meter por tanto, ojito con Rocky, queda bastante extendido, y racha asesinatos por parte de ese tremendo de Chachi. Aplicamos sobrenuevamente Rayo que quería seguir con el focus que no fue pertinente por ahí, y le toca nuevamente regresarse y sobre todo tratar de ganar un posicionamiento para la siguiente tortuga. Minuto 4:13 de la partida con un score de 1-4 a favor del squad de Chernobyl. Realmente ese muchacho, ese Moscow realmente estuvo causando muchos estragos en un momento, en un parpadeo. En los 4 minutos que llevamos de la partida ya lleva un score de lo que vendría a ser 3-0-1. Estuvo Nova, se la vivió, ingresan los muchachos, logran meter muchos CC, buscan a Hazo, Atlas que quiere llevarse la kill, pero termina recibiendo mucho daño, esquiva la ulti, termina cayendo a manos de ese pistolero de Granger, mientras que por su parte Xavier también termina llevándose una kill. Kufra que ingresa, Kufra que caza, tremendo CC, tremendo combo de stun, le aplica a esos dos miembros del squad de Adversity que termina retrocediendo, mientras que Víctor se asegura lo que vendría a ser esa segunda tortuga de la partida. Roque ultea, quiere sobrevivir, quiere salir con vida de ese ganqueo del Hanzo. Ingresa lo que vendría a ser Kufra, recibe mucho daño, está pagándola mal, está pasándola muy mal y termina cayendo a manos de ese pistolero de Granger que está con todo. Mientras tanto en la línea inferior Clint que se logra escapar, mete tremendo CC y llegan los refuerzos. Atlas que quiere cazar pero su velocidad no va a ser suficiente. Hanzo que continúa el acecho, quiere meter mucho daño que a esa línea de medio. Quiere bien llevarse la kill o aprovechar para terminar llevándose esa torre principal de la línea de medio y abrir un poquito el mapa. Atlas que ingresa, Atlas que se sea, logra cazar a dos miembros, tremendo ulti, los muchachos que continúan pero sin darse cuenta termina cayendo Granger a manos del Hanzo. Continúa Hanzo quiere cazar, come mucho daño, ingresa Kufra con tremendo CC, llega Benedetta y con tremendo combo completo puede llevarse la kill del team, mientras que Kufra se finaliza o se lleva al nexo a lo que vendría a ser ese pobrecito de la Atlas.
Y nuevamente el daño, que estoy con Chachi que quiere llevar el daño a ese Nash selvático y toca nuevamente regresar bajo su nexo. Por ahí Riot que vuelve a separarse en modo sombra y Nash que quiere cazar y nuevamente la última que con eso que le aplica también un poquito de eso se ha activado. Quieren llegar a la torre y de esa manera lo consiguen, por ahí lo termina deleteando, que con eso que termina el CCado en pleno río y le toca esperar. Ojito con Rex, que está dando visión, quiere saltar nuevamente. Por ahí el daño, Gonza que ultea, pero no está nadie, también ultea Rex, o tampoco estaban ahí en su escuadrón, queda bastante sobretendido. Vale, que la kill en la zona de bot. Tenemos también mega asesinato de parte de Chachi por la zona de mid y la persecución que quería llegar a la pobre de Benedetta, pero que logra escapar por poquito, como solemos decir. Y ya tenemos otro tortuga más y los chicos de Chernobyl que quieren llevarse a como de lugar, o sea, no sé, hacer mucho daño para así llevarse el tremendo escudo que le va a dar y también el tremendo oro. Salta nuevamente, ojito con Kufra que quiere dar inicio a una TF, pero no está nadie. Sigue Rayo también con un poco de sombra, le toca salir nuevamente porque ha quedado bastante solito en esa sola y no le conviene quedarse muy solo, siempre tiene que jugar acompañado, considerando que su cuerpo, ¿qué es lo que voy a decir de su cuerpo finalizado? Benedetta que no la cuenta y clean, que tampoco, así que por ahí los chicos hicieron una vendetta doble y empieza el daño también en la zona de top, tratando Chachi de ejercer mayor cantidad de pokeo intencional. Entra nuevamente Riot porque quiere llegar con lo que sería Ultimate y quiere cazar a como de lugar. Rocket está bastante tocado, tiene que salir nuevamente. Ojito con Rocket también tiene que salir. Ay, el focus. Bien jugado el focus, pero ojito también Chachi que quiere seguir. La pierde de la última papita que termina friendo bajo lo que sería una freidora magnética. Aerotransportado, aturdido, finalizado. La vendetta que se siente, salta nuevamente, que ya está tocado por ahí, papita que quiere asesinato doble. Porque sí, porque Xavier tiene un dañazo y por ahí Nash Selvático está siendo vilmente focuseado, salta nuevamente, que con eso el daño también que tiene. Le toca salir nuevamente de ahí y Víctor que a básicos se quiere llevar a Gonza y que se quiere llevar, se termina llevando la kill. Impresionante el marcador, hay una diferencia de 5 más o menos y en la zona de bot que Rock ha ulteado y le ha llevado a la pobre de Benedetta al más allá. Que toca nuevamente, que saca Sara, aplica el daño, radio que quiere y le toca regresarse porque ha quedado bastante solo. Queda bastante solo y le toca regresar a su cuerpo a lo que vendría a ser ese Hanzo que realmente nos está sorprendiendo a todos el día de hoy. Un pick que por ahí suele ser un poco cuestionado, pero en las manos correctas podemos ver que puede dar mucho que ofrecer en un competitivo de lo más alto. Así que claro que sí, ultea Hanzo nuevamente, logra meter mucho daño, quiere cazar lo que vendría a ser acá y no le importa todos sus ítems de tanque, él quiere pelearse a madrazos con Akai. Y efectivamente lo está logrando, logra meter mucho daño ese Hanzo, ulti que saca a Akai, mete mucho CC, aguanta hasta que pueda, pero no va a ser suficiente porque termina cayendo a manos del Hanzo. Kufra que ingresa, Kufra que estunea, logra meter tremendo ulti y Atlas que se queda nada y termina cayendo, claro que sí, a manos de lo que vendría a ser ese Kufra. Continúan los muchachos imparables, se saca ese tremendo Hanzo. Xavier que de momento con tremenda habilidad y con tremendo daño puede asegurar lo que vendría a ser un lord para su equipo. No le importa ser el mago, sin su retri se lleva ese tremendo lord, el primer lord de la partida. Y los muchachos no están contentos, quieren meter más daño, quieren cazar más y tremendo daño saca al Moskov de algún lugar porque termina por llevarse a su casa a lo que vendría a ser ese pobrecito de Nash Selvático, pero logran cazar. Atlas que busca, impresionante, no lo desea Chachi que saca de fuerza de la desesperanza y termina por realizar un asesinato doble. Benedetta muy tranquila por la línea superior, saca una torre y Hanzo que también hace lo suyo y se saca un imparable. ¿Qué está pasando en esta tierra del amanecer? Los muchachos quieren darle fin a esta partida, ingresan dentro del nexo, no piensan retroceder, pokean también esa línea superior y 2 torres menos del inhibidor y lo que vendría a ser una tercera porque llega Lord, los muchachos continúan, casi un dios para Hanzo que se lleva latas, continúa el daño, ingresa Kufra que no logra cazar, pero tremendo petrificar con ulti y los muchachos cierran la partida con tremendo todo al nexo. Impresionante lo que logra Chernobyl
con un buen focus, con un ADC que está allí para pegar a lo que vendría a ser ese nexo. Claro que sí, tremendos ADC estuvimos viendo en esta partida. Por su parte vemos a Moskov que tremendo daño con un score de 7-1-5 termina esta partida. Y Hanzo realmente que nos sorprendió a todos el día de hoy con un MVP, una medallita de oro, un 10.9, termina por llevarse el MVP ganador para su squad. Impresionante, y estoy sin palabras, claro que sí, en este tremendo enfrentamiento en el cual terminan por llevarse los 2 puntitos para su casa el squad de Chernobyl. A ver, ¿qué está pasando? Porque por ahí no me dejaron castear más en mi propio canal, chicuelos. En mi propio canal me sacan el micrófono. Yo creo que esta va a ser la última noche que le van a escuchar a Rexten en lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Ahí también ya te estaba mostrando, Necole querida, lo que serían las builds durante la partida, para que tengan en cuenta. Dice también Durk Artist. Vamos, Cherno, papá. Y les recuerdo, chicos, y hoy avisé que ya no se puede escribir absolutamente nada, chicos, absolutamente nada. Así que por ahí vamos a estar hablando después con los chicos correspondientes, sobre todo de algunos comportamientos que nos estuvimos enterando tanto hoy en el chat de aquí como también en chat de grupos de WhatsApp. Así que vamos a guardar que ya tenemos el último enfrentamiento de la noche. Ya estamos a las 11:15 acá en Paraguay y nos queda un último enfrentamiento. Así que a ver, ¿cuáles serían? Que si mal no recuerdo es Grey 59 contra Raijin. Que sí, ayer me equivoqué, pero hoy ya no. Así que Raijin, que es el dios del trueno, pero de la mitología japonesa. Ojito con eso. Al sótano, exactamente, Onimaru, al sótano se va a quedar. Va a terminar hoy conmigo el stream y después al sótano. Es la despedida oficial de Rexten de los casteos de la GPL. Así que por ahí con Sakarri, así no. Eso es lo que estoy diciendo. No se dice esas cosas. No se dicen esas cosas. ¿Dónde está el ambiente competitivo sano? La buena onda. Rex te está pidiendo un favor él hace rato y no le estás haciendo caso, querido. ¿En serio hace falta que yo te diga para que le mires? Mientras tanto, a ver. Voy a crear ya la sala. Vamos a crear la sala. Ya le vemos ahí a Horacio. Le invito a otra persona, lo siento, Tayo. Ay, qué suerte que me rechazó. Le invita a Mr. Pombero. Pero Mr. Pombero sí es de Grey 59. Ese estaba bien. Mr. Pombero que hace rato canjeó un te mando un beso o ese era Bopi. No me acuerdo. Pero igual le mando un beso a los dos. Para que después no se me enojen. Ver. Chacharán. Tengo miedo de leer y que me digan, Sagi, yo no voy a jugar. Que me diga Tayo. Perdón, Tayo. No juego a propósito. Vamos a poner música mientras tanto porque a mí me estresa esto así, en silencio. Al sótano, dice así mismo. Bueno, vamos a esperar. Ahora se viene lo que sería la partida entre Raijin versus Grey 59. Y lo que no recuerdo es quién tenía primer pick, así que vamos a mirar. Raijin tiene primer pick. ¡Wow! Hola Neo Gaming, bienvenido, muchísimas gracias por seguirme. Espero que te guste la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Estamos en el día número 11 de lo que sería el formato por puntos. Y ya después de esta semana pasamos al formato Upper Bracket y Lower Bracket. Estamos ya con la fase casi... Se podría considerar que estamos en la mitad de toda la GPL
Esto va a terminar el día 11 de marzo. La gran final está estipulada para el 11 de marzo. Así que por ahí los chicos, para que tengan en cuenta y estén bastante atentos a lo que se viene. Así que mientras tanto vamos a ver los baneos de los chicos de esta partida. Ahí tenemos a lo que sería Hayabusa y Carrie con Fredrin e Eve. Así que de esta manera, una vez que los chicos me den el go correspondiente, yo les cuento que esta es una partida bastante esperada por muchas personas. Así que por ahí Raijin contra lo que sería Grey 59 va a empezar con absolutamente todo. La verdad que lo que se viene, chicuelos, va a estar bastante potente. Así que ahí ya tenemos el go de Isal. Nos falta el go de los chicos de Grey 59. Y así ya vamos a pasar a lo que sería. Ahí está, ya tenemos go. Nos vamos nuevamente a lo que sería la partida. Y mientras que estamos ahí con la zona de baneos y piqueos, yo voy a cambiar un flachazo mi overlay. Vamos a ver qué pasó. Ahí estamos. Tu equipo está bloqueando un héroe. Recordemos que ya estamos en el tercer enfrentamiento de la noche. Primera partida entre los chicos de Raijin versus Grey 59. Queda baneada también la Lunox de parte de los chicos de Raijin. Y mientras tanto, a ver con qué responden los chicuelas de Grey 59, que ya están con todas las ganas de llevarse la victoria, al igual que el equipo de Raijin. Así que rápidamente por el marcador que sigue sonando y le toca esperar a ver cómo van a responder. Terminan sacando al Julian de la partida. Un Julian que la verdad se le vino un bufeo bastante bueno y le dio la gran habilidad de poder seguir a full con lo que sería el dañazo, considerando que hoy mismo ha iniciado nuevamente lo que sería el evento de Jujutsu Kaisen, donde tiene una muy linda skin. Así que también tenemos baneada a la Joy, la poderosa Pikachu activada, que queda completamente fuera. Hola Neka, ¿cómo estás? Así mismo estamos con la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, ya en su etapa mitad más o menos de todo lo que respecta. El 11 de marzo llegaría la finalización, pero dentro de la semana vamos a tener seguramente lo que sería el Erudito Cup y también pequeños torneos que se vienen prontito. Así que muy contenta de tenerte acá. Podés también seguirme en mis redes sociales, estoy como Sagi Games, o entrar a nuestro Discord. Mientras tanto también queda baneado ese Kufra y ya vamos a pasar a lo que sería la primera o el primer pick correspondiente de la partida. Horacio que está pensando, tenemos 9 segundos en el marcador y por ahí los chicos que tienen que esperar, y Bochi que trae a lo que sería ese tremendo glue en la Tierra del Amanecer como primer piqueo. Grey 59 en manos de Mr. Pombero y Freeze, que tienen que seleccionar a cuál sería el héroe correspondiente para poder llegar a efectuar dañazos dentro de las partidas, y sería ese tremendo Faramis con Rock Marco que iría clean. Ojito con eso, porque ya vemos un cambio interesante dentro de la composición de los chicos. Horacio que quiere volver a su antiguo ser, que era ser ADC, y quiere mostrar ahí un Popoli Koopa. Por ahí está esperando, y Mitaka que todavía no se aguanta y todavía no sabe cuál va a ser el piqueo correspondiente para esta partida. 6 segundos el marcador y ya tenemos a los que serían el ADC y el mago, porque Neko le sube con lo que sería Kadita, y también tenemos ya al Brody traído a la Tierra del Amanecer. Tenemos también lo que sería Freeze, ya la opción justamente de piquear al último héroe correspondiente de la partida para pasar nuevamente a la fase de baneos. Así que tenemos que aguardar a ver con qué terminan sorprendiéndonos los chicos de Grey 59. 7 segundos quedan en el marcador. Ojito con eso, que empiezan a seleccionar los chicos y traen a lo que sería un Atlas. Un Atlas que va a hacer bastante daño, y un Atlas que ha revivido dentro del competitivo gracias a los nuevos parches que se vienen. Así que por ahí tenemos a Mr. Pomero con el Atlas, y si sacan a un Atlas es porque posiblemente van a sacar a Roger, no a un Digi. Ojito que termina baneando al Roger
no lo quieren ver a Izal con ese Roger. Y de esa manera Izal ahora tiene que responder el mismo baneo. 14 segundos le queda todavía esperando Izal justamente. Y vamos a ver qué va a responder, porque ese baneo fue demasiado directo. Es excesivamente directo para Izal. 2 segundos y queda fuera lo que sería Martis. Martis fuera, también queda Roger. Así que ahora a ver qué va a hacer Grey 59. Freeze que está pensando, Garu que también ahí está aguardando a ver si termina subiendo, a ver si no. Así que tenemos ahí 18 segundos en el marcador para así hacer la selección de lo que sería el héroe piqueado de la partida. Así que por favor a ver qué va a terminar pasando. 8 segundos queda el marcador y los chicos que están aguardando a ver cuál va a ser el piqueo correspondiente terminan subiendo a Edith, ese tremendo Garu que de esa manera va a traer Edith, que ha vuelto nuevamente también con el último parche a lo que sería toda la tierra del amanecer. Así que por ahí tenemos ya a Garu con esa Edith. Y bueno, también tenemos a los chicos de Raijin en manos de Mitaka y Izal buscando cuáles van a ser los dos últimos piqueos correspondientes de la partida. 8 segundos todavía le queda a Mitaka y Izal, que tienen que ver cuáles van a ser los héroes a seleccionar. Y ojito que ha vuelto el Helcur en manos de Izal y Mitaka que vuelve a traer a lo que sería ese Akai que va a estar en escena. Y de esta manera Freeze tiene que seleccionar cuál va a ser el jungla correspondiente de la partida, porque eso es lo que le está faltando a los chicos de Grey 59. 13 segundos todavía le quedan a los chicos para hacer el último pico correspondiente. Ya estamos en la tercera partida del primer encuentro, perdón, sería el tercer encuentro de la primera partida. Ahí está, tenemos ya lo que sería entonces a Amon para jungla y ya tenemos equipo completo para ambos escuadrones. Sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Estamos en el día 11 ya y a punto de culminar la fase de puntajes. Así que chicuelos, recuerden, todo puede llegar a pasar en la Tierra al amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina. De parte de los chicos de Raijin tenemos a Izal con Helcur, Necole con Kadita, Mitaka con Akai, Horacio Notorario con Brody y Bochi con Glue. De parte de los chicuelos de Grey 59 tenemos a Iam Screen con Faramis, Freeze con Amon, Rock Marco con Clint, Garu con Edith y Mr. Pombero con Atlas. Tremendos equipos estamos viendo, claro que sí. Cómo no tenerle miedo por allá a lo que vendría a ser ese Helcur que ya lo vimos esta semana, si no me equivoco, de la mano de Izal. Realmente que de repente te ataca con la luz apagada y nos causa un terror completo a todos. Estamos pendientes, los junglas avanzan a lo que vendría a ser sus buffos correspondientes para iniciar lo que vendría a ser su línea, su rotación y su ganqueo correspondiente. Vemos a Necole que ingresa para pushear lo que vendría a ser su línea, y I'm Scream sin ningún tipo de miedo en su forma fantasmal le aplica mucho daño. Pero que tenemos en la línea inferior tenemos a Glue que está con todo, está en una situación de 2 versus 1, pero a él no le importa nada, termina realizando mucho daño, y lo que termina siendo la Edith quedó muy a poca vida y termina refugiándose en su vida. Claro que sí, en la línea superior tenemos un acoso muy potente de la mano del squad de Raijin, que quiere aprovechar esa línea superior y aprovechar y meter mucho daño. Mucho daño por ahí los chicos, y Mr. Romero que está dando visión correspondiente a la zona justamente de todo. Por ahí también Neko lo que quiere hacer un poquito de visión para la zona de mid y no se quiere sobreextender. Así que a esperar, a guardar, a ver con qué terminan sorprendiéndonos los chicos. Mitaka que salta, que quería molestar al Atlas. Mr. Romero que le dice a dónde mi rey, tan tranquilo. Neko que también le está dando visión correspondiente. Por ahí en Scream que está tratando de limpiar rápidamente para conseguir su level 4 con mayor velocidad que Necole. Le toca nuevamente esperar en la zona de top. Tenemos en la espera de Freeze que quiere entrar. Oscorito con Horacio que aplica. ¡Ay, Horacio que lo usa, lo que sería ese parpadeo, y le complica ahí el combo directo de Leimon. Ya lo quieren cazar nuevamente. Mitaka que se quiere sobreextender. Ojito con eso. Necole que también está así con la limpieza correspondiente. Él se ha activado, quiere entrar. Screen que sigue. Aturdido quedó Mitaka. Y Mr. Pompero también quiere seguir el daño. Ojito con eso. Podría ser la primera sangre. Y así mismo Freeze termina llevándose la primera sangre de la partida. En la zona también tenemos a Helcur tratando de llegar un poquito, de aplicar la última.
le silencian por ahí, salta el daño que te con ese lo pierden el combo completo, le complican ahí la cosa, lo tremendo Faramis y por ahí se logra escapar por poquito. Negro que va bastante sobreentendida, que termina ulteando, quiere decir con eso, y Sal que termina llevándose lo que sería la tortuga y por ahí Garu que está complicado, Bochi que también quiere seguir, ojito con eso, silenciado quedó y Garu que no va a poder aguantar el dañazo que tiene ese Bochi, es impresionante y el marcador que queda 1-1 en el minuto 2:40. 1-1 el marcador al minuto 2:45, casi minuto 3, mientras observamos a lo que vendría a ser esa línea superior, los muchachos de la línea de oro que quieren asegurar lo mayor recaudación de moneditas posible, y Clean que no puede permitirse perder lo que vendría a ser ese cañón carretita. Acá hay que retrocede, busca ganar visión en lo que vendría a ser ese objetivo que va a salir en la línea superior. Visualiza lo que vendría a ser todo el squad enemigo, mientras que ingresa Isaac, mete, busca, caza, pero no va a ser suficiente porque los muchachos retroceden. Scream que ingresa con su Faramis, quiere atraer a alguien a su squad, pero no va a ser posible porque con tremendos parpadeos retroceden completamente. Continúa Clean, quiere meter unos pistolazos a Scream que ingresa, logra enlazar a lo que vendría a ser Horacio Notorario, pero termina retrocediendo y termina en paz para todos. Los chicos que tratan de hacer el campeón correspondiente, que en paz le dicen, porque Freeze termina llevándose la kill de Mitaka que ya no la cuenta, así que por la zona también de bot tenemos ahí la pelea de Izal con Mr. Bombero que sigue dando visión correspondiente. Negro que ya está llegando nuevamente para aplicar un poquito de ayuda a su querido Izal, y por ahí le toca salir nuevamente a la zona de bot que le dice, ¿qué Bochi? Garu que termina llevándose lo que sería la kill y ya está llegando nuevamente Atlas a perjudicar a ese tremendo Izal. Llega Neko, le quito con eso, el que aplicar se ha activado, no lo puede agarchar todavía, pero nuevamente tenemos un ganqueo posible hacia la zona de top, considerando que la tortuga va a salir en breve. El tortuga ya ha aparecido en la tierra del amanecer y por ahí el Clean que empieza a hacérselo rápidamente, así que por ahí los chicos de Raging que tratan de aplicar ahora un poquito de compañía a toda su escuadra para así poder ejercer mayor presión en lo que respecta a la partida. Mr. Romero que sigue dando visión correspondiente, por ahí los chicos de Raging que quieren asegurar y campear un ratito para así llevarse alguna kill, y recordemos que estamos recién en el early de la partida, minuto 4:57 de la misma, así que todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer. Nicole que está dando visión correspondiente y Sal que también está acompañando bastante de cerca a esa maga, y lo que sería Mitaka dando otra vez visión, lindo, petrificar, ultea, ay, Scream que casi no la cuenta. Nicole que hace tremendo combo, buen petrificar, pero lastimosamente no contaba con esa última, y nuevamente Sal que termina ulteando para escaparse de ahí. Mitaka que le saca desde lejos y aplica nuevamente el daño. Por ahí que el alcance se también activado, la venganza de Mitaka que sigue, pero tiene que resguardarse nuevamente porque ya ha quedado muy bajito, y en la zona de bot que Dir le está diciendo ¿a dónde Bochi? Después de esa tremenda seguida en el early, ojito con Mitaka que va a ser extendido, Freeze que termina haciendo una racha de asesinato, y la presión en la zona superior del mapa se siente demasiado a favor de los chicos de Grey. Horacio que quiere seguir por la zona de bot, también tenemos otra kill de parte de justamente Garu, sigue con el daño que con eso que quieren sacar. Horacio que no la cuenta, ahora que termina de la kill, pero también Horacio termina siendo una kill de Mr. Bombero, considerando que la torre le está haciendo bastante daño. En la zona de bot tenemos también a Garu defendiendo a Sal que sigue pegando, casi que lo acierta, pero lastimosamente Garu por ahí le dice que lastimosamente si yo puedo aguantar muchísimo más. Empieza a llegar Scream justamente para mantener limpia la línea, y Sal que quiere focusar la torre como de lugar, ojito que se queda la torre también, tiene que salir ahí la torre que le empieza a hacer bastante daño. Scream que también recibe muchísimo daño, y casi que gritamos el por poquito, porque así mismo fue para ambos. Mientras tanto en la línea de medio vemos como los muchachos Mr. Bombero y a compañía de Freaks tratan de cazar a lo que vendría a ser esa cadita. Aprovecha lo que vendría a ser Mr. Bombero para brindar la visión correspondiente, ya que sabe que se sale lo que vendría a ser esa última tortuga de la tierra del amanecer. Continúan los muchachos, avanzan, baitean los ultis, ambos tanques, y retroceden de esa forma. Isaac que busca ganar el arbusto, y Scream que lo caza, lo conoce, sabe dónde estaba, sabe su ubicación, y persigue
persiguen y Zack mete mucho daño, pero Brody termina por llevarse la kill. Continúa tremendo ulti de Mr. Pombero que lleva a los rivales dentro de la tortuga, y Edith de la mano de Garu que continúa con todo, llevándose un asesinato doble que termina en finalizado de la mano de Horacio Notorario con su todopoderoso Brody. Brody que se termina haciendo un asesinato doble, pero ojito en la zona de bot que el Clean termina limpiando la torre rapidísimo. Así que por ahí los chicos que tienen mira que hay muy poca diferencia en oro en lo que respecta a la partida. Así que todo puede llegar a pasar todavía en la zona bot. Mira que está bastante bien pusheada la línea. Le toca limpiar a Izal porque nadie ha ido ahí para poder aguardar y mantener a los minions a racha. Así que posiblemente Grey 59 se lleve esta tortuga tranquilita, y de esta manera así mismo lo consigue Friska. Así que por ahí tenemos nuevamente al Clean que quiere seguir limpiando, y Edith que vuelve a su zona de bot justamente en la zona de mid. Los mids que se están dando besitos, cariñitos, pero no lo suficientes como para armar TF en la zona, y empiezan a guardar sobre todo un mejor posicionamiento para así poder llegar a utilizar eso a su favor en el momento que salga el lore. ¿Por qué? Porque en breve que va a salir, mira que aquí ya queda bastante sobreextendido, muy lastimado, pero con eso Torrido lastimado, y Freeze que termina ulteando y de esa manera termina haciéndose la kill. Por ahí también entraba Izal que hacía buen focus, pero también no contaban la cruza de Scream, que Scream termina ulteando para evitar que se lo lleve. Que la últimamente Víctor Fuego que hace bastante bien combo, que con eso que Rock marca de atrás está empezando a pokear, le toca salir nuevamente inmovilizado, que Bochi que también quiere seguir con eso, ojito con Freeze que está muy tocado, tiene que salir a como de lugar, y Bochi que tiene que bajarse al transportado, que con eso le aplica el daño. Rock Barco que termina haciendo la kill, que no le contaban las suciedades de esa termina Garu que se termina llevando la kill con lo que sería Dit, y de esta manera 11 kills para Grey 59, 4 para los chicos de Regime. 11 para el squad de Grey 59, 4 para Regine, minuto 9:9 de la partida, y los muchachos no están contentos, y Brody decide llevarse una kill para la casa, mientras tanto Freak está allí esperando lo que vendría a ser la oportunidad de, si bien meter un combo completo a lo que vendría a ser ese Brody, mucho daño, pero termina cayendo Freak a manos de Horacio con lo que vendría a ser ese todopoderoso Brody. Tremendo lo que estamos viendo en esta Guarani Pro League, tierra de campeones. Continúan por la línea de medio tratando de pushearla y ver quién puede realizar una rotación correspondiente, ganando la rotación, ganando lo que vendría a ser el pusheo. Los muchachos ingresan, meten mucho daño y logran llevarse a ese Mitaka con su Akai. Y continúa la TF, continúan los muchachos, quieren ver si hay oportunidad de hacer un Lord. Lord que está siendo molestado ya por Rock Marco, y de esa manera los chicos que quieren llevarse la ventaja de ese Lord. Ojito con esta, nuevamente entra lo que sería Bochi que hace lo que sería el focus directo a Scream que queda bastante sobreextendido, también ojito con eso que después termina siendo llevado al más allá. Por ahí el Lord que termina siendo llevado también por Free, que nuevamente la linda ulti de lo que sería Atlas, y finalizado también de parte de Garu. Por ahí desde el final del daño Free que termina ulteando también, Nicole que ya no la cuenta, ojito con Bochi que termina haciendo el focus directo a Rock Marco, y Rock Marco que posiblemente no la cuente. Bochi que quiere al menos la kill, y Rock Marco que lo aguanta, lo transportado. Bochi que ya no puede también llegar, y Izal que quiere aplicar un poquito de ulti, tiene que salir de ahí, que con eso que termina corriendo. Bochi que quiere correr, y por ahí Freeze que no le permite, Mitaka que sigue, lo transportado, que con eso, Mitaka que no va a poder, y de esa manera Garu que persigue la kill como de lugar, y en la zona también tenemos a Atlas que quiere llegar a molestar a Izal, y Scream que se termina yendo a la kill de ese tremendo, y Freeze que no le dejó en paz al pobre de Izal, y se terminó llevando la kill. De esta manera los chicos empiezan a ejercer presión en todo el mapa. Torio que no, Quito Valencia que también quiere seguir el daño, Scream que ya quedó bastante tocado, entra nuevamente Freeze que quiere llegarse la kill, Freeze que quiere seguir con esto, y Garu que le dice que Freeze va a llevar la kill, me termino llevando yo. Impresionante la presión que se siente en la tierra al amanecer, y por ahí los chicos que están tratando de mantener esa presión a su favor. El Lord que no es un Lord mejorado, pero es el Lord en fin que ya está llegando a la zona de top, y empiezan a hacérselo rápidamente
nuevamente la pasiva que explota, ulti también Nécole que hace para poder mantener limpia la línea. Por ahí los chicos que nuevamente tenemos al Atlas ahí tratando de buscar el mejor momento para ingresar bajo la torre, silenciado, que con eso lastimado también. Freeze tiene que salir de ahí, lindo también la ultimate. Ay, 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 cómo lo cuidan a Freeze, es impresionante. El transportado quedó que entrar nuevamente, se queda bastante sobreextendido Mitaka, y por ahí Mr. Pomero que le mete bajo la torre, le toca salir nuevamente, está siendo muy dañado, quito con eso. Horacio que le dice: ¿a dónde tan tranquilo mi rey? Inmovilizado quedó, doble quedó en la última, creí que quería ayudar, pero no fue suficiente porque no llegó a tiempo. Por ahí también le tenemos a los chicos de Raijin manteniendo lo que sería la defensa de esta partida, y ya llegamos al minuto 12 con 13 de la misma. 18 para los chicos de Grey, 8 para el equipo de Raijin. Sentinela visión aplicado en la zona inferior del mapa, que ya saben dónde anda Faramis en este momento, y en 60 segundos que va a salir el siguiente lore, un lore mejorado de la partida. Así que aguardar a ver cómo se van a agrupar los chicos para así poder o llevar ya el lore o de repente incluso poder terminar la partida. Terminar la partida, claro que sí, todos quieren llevarse lo que vendría a ser los 3 puntitos para la casa. Estamos pendientes porque estamos, si no saben, señoras y señores, en lo que vendría a ser la última semana disponible para ganar puntitos, pero tremendo combo completo, 18 cuchillas por parte de ese Amon de la mano de Freeze, que manda a Kai para el Nexo, claro que sí, señoras y señores. 28 segundos, 21 segundos para lo que vendría a ser un lore mejorado que podría brindarle la ventaja al squad de Grey 59, ya que tienen la ventaja numérica. Ingresan los muchachos, no son pacientes, quieren buscar más kill, quieren meter más daño, y Blue que tanquea todo, Blue que tanquea tremendamente, y la cadita de Nécole que está tratando de acompañar a su Blue Bachi, que retrocede con ese Blue todopoderoso, que realmente impresionante todo el daño que recibió, y ni se inmutó él. No se inmutó, pero lo que sí se inmutaron fueron los chicos de Grey 59, que van directo a ese lore mejorado, considerando que ganaron la ventaja en lo que respecta a posicionamiento. A tu video quedó quito con esto, también está bastante sobreextendido. Bochi que tiene que salir de ahí, le terminó ulteando. Amon que casi se lo lleva, pero que casi se termina llevando fue Screen. Ultea también Nécole que quiere y se hace al área transportado. Mitaka que le toca gastar la última, y mientras nuevamente Nécole que está siendo muy lastimada, la pica también se ha activado. Mitaka que ya no puede, Rockmark que termina llevándose la kill. Oquito con la última, ahora sí que también se queda muy sobreextendido, y Freeze que termina llevándose la misma. Imparable para él, y van a hacer todo anexo posiblemente. Querían entrar bajo torre, empiezan a ser hambrientos los chicos de Grey 59 porque quieren llevarse ya la victoria. Tenemos minuto 14 con 14 de la partida. Dentro de escribo que empiezan a pegar todo anexo. Si viene que lo ultea, por ahí tiene que hacer la defensa, pero esto es un GG. Victoria para Grey 59, que se lleva la partida. Sorprenden mucho los muchachos, tremenda calidad de juego nos están enseñando el día de hoy los muchachos de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Tremendos picks, estamos viendo nuevamente unos junglas muy poco convencionales de las manos de Isar, con lo que vendría a ser ese Hellcore, que ya nos demostró los estragos que puede causar en la Tierra del Amanecer, y de la mano de Freaks, un Amon que estuvo metiendo unos combos tremendos completos con las 18 cuchillas. Pero quien se lleva a robar lo que vendría a ser el MVP es Amscreen, con ese Faramis con un score de... con cuidado, con un score de 9-1-13. Iba a decir un score de 9187, pero es un score de 2-1-13, señoras y señores. Asimismo, Rex, tenemos entonces un score de MVP de 2-1-13, no 9-1-13, 2-1-13. Y tenemos ya también por parte de los chicos de Raijin una participación en pelea de equipos bastante alta por Horacio, notorario de un 88%. Pero recordemos, chicuelos, todo puede llegar a pasar, y esto es un BO3, así que por ahí vamos a invitar nuevamente a los chicos para lo que sería este segunda partida del tercer encuentro de la misma. Así que ya lo voy a invitar rápidamente a los chicos. Hola mi querido Jefferson, ¿cómo estás? Tenemos a Chachi también. Chachi, después vamos a hablar seriamente. Vamos, remontada épica, dice Mikain. Casi que se pudo. Así que vamos a invitar a los chicos. Mira, a ver. Cómo mueve la colita. Si no la mueve. Bien.
Ya están ingresando los chicos de a poquito. Claro, repartiéndose. ¿Qué? Señor Papitas, así no. Así no. Por ahí así, no por el chat, mis queridos jugadores. Estamos pendientes de eso, ya lo hablamos mil y unas veces. Por favor, manténgase a base del reglamento, que le costó mucho a la señorita Sagi desarrollarlo. Lo llevó a completar, si no me equivoco, en más de un mes estuvo pendiente de muchas cosas para traerle las mejores reglas y que puedan sentirse muy cómodos en esta tierra del amanecer, en la Guarani Pro League, tierra de campeones. Así que estamos en este último enfrentamiento del día de hoy, pendientes de quién va a llevarse. El último enfrentamiento. Sí, el último enfrentamiento. Sí. No sabemos qué va a pasar con las partidas por ahí. Se puede llevar a lo que vendría a ser un best of 3 si es que el squad de Raijin termina resultando victorioso de la siguiente partida. Una vez que el squad de Raijin le gane una partida a Grey 59, que ya se sacó su puntito correspondiente, estaremos yéndonos a lo que vendría a ser un best of 3. Así que estamos pendientes de quién se va a llevar para la casa estos últimos puntitos del día de hoy. Ya nos van pasando lo que vendrían a ser los baneos. Los baneos vendrían a ser Fredrin, Ip y Hayabusa Carry. Unos baneos bastante acertados, diría yo. Son héroes muy potentes, muy poderosos en la tierra del amanecer. Fredrin, que bien tiene un aguante tremendo, pero pega muy duro. Ir con esa pista de baile que termina aplicando mucho control de masa. Y Carry, que como siempre me gusta mencionar, tiene la capacidad de borrar a cualquier tipo de tanque en un late game. Vamos a guardar entonces a ver cuáles van a ser los baneos correspondientes de las partidas. Tenemos también ya a Mr. Pombero seleccionando a ver cuál va a ser el héroe que van a sacar rápidamente de esta segunda partida del tercer encuentro de esta noche. 5 segundos el marcador y Mr. Pombero que tiene que sacar al Roger directamente. Esto es un ban directo contra Izal. Boche ahora que tiene que ver también cuál va a ser el mejor héroe a banear, porque ya tienen una partida perdida y necesitan ganar esta. Y sabemos que ayer incluso Raijin estuvo demostrando su capacidad y sabemos que pueden llegar a ser remontadas muy buenas. Así que por ahí terminan sacando a la Lunox con esa tremenda penetración que no van a querer tener en la partida. Y Garo ahora que tiene la posibilidad de sacar a un héroe más de la misma antes de pasar a la primera fase de piqueos de esta segunda partida del tercer encuentro de la noche. 6 segundos Garo que tiene todavía, y por ahí los chicos que terminan sacando al Kufra que tiene muy buena capacidad de lastimar y sobre todo de meter tremendo CC con esa ultimate. Así que ahora Mitaka que tiene la posibilidad de seleccionar el último baneo correspondiente de su escuadra antes de pasar a la primera fase de piqueos. Así que por ahí los chicos que están pensando a ver qué va a terminar sacando, y le sacan a la Pikachu activada, la tremenda Joy queda completamente fuera, y eso opta a dar a los chicos de Grey 59 la posibilidad del primer pick. Así que por ahí Julian, que estaba solito, Julian que ahora tiene una hermosa skin de Jujutsu Kaisen, hay que decir, muy buenos efectos, vayan a comprarla. Terminan también ya los chicos de Raijin pues piqueando a ese tremendo. Hace mucho que no veo un show. Y Horacio que dice es hora del Nathan. El Nathan que tuvo un bufeo, un Nathan que está bastante bien bufeado y va a estar dando bastante daño dentro de las partidas. Así que por ahí los chicos que siguen aguardando a ver qué van a piquear los chicos de Grey 59 y Edith que ha sido llamada nuevamente a la tierra del amanecer en conjunto a Mr. Pombero, que todavía no sabe cuál va a ser el héroe a piquear. Y mientras tanto dice: hola, buenas noches Twitch Cap, muy buenas noches. Espero que te guste mucho lo que sería el competitivo de Paraguay, la Guarani Pro League, tierra de campeones. Así que por ahí tenemos a lo que sería Jarrock Marco con ese tremendo ADC que es Clean, y por parte de Raijin es hora de llamar a Barats nuevamente a la partida. Hora de llamar a Barats a la partida. Por ahí yo te comento, si no lo sabías, Barats es un politano, es la raza que lo representa. Y vemos un baneo que vendría a ser correspondiente a Xavier, que es uno de los magos que realmente con esa capacidad de ulti
tiene la posibilidad de llevarse a un enemigo de cualquier parte del mapa. Y como último baneo del squad de Grey 59, optan por quitar a lo que vendría a ser un Estes que bien pudo ser acompañado por ese Barats que estaría metiendo un combo bastante potente. Le toca al squad de Raijin sacar de la mano de Necole lo que vendría a ser ese pick de farsa, esa farsa que nos dice siente mi dolor. Y el squad de Grey 59 tiene que realizar sus dos últimos piqueos por Amscreen y Mr. Pombero. Se toma mucho su tiempo, tienen 10 segundos para realizar lo que vendría a ser estos picks y están atentos a lo que vendría a ser. Y nos enseñan rápidamente Sakai con la hermosa skin de Po, y Grey 59 Amscreen roba lo que vendría a ser un piqueo de Kadita, esa Kadita que le suele corresponder siempre de la mano de Necole, señoras y señores. Y como último pick de esta fase de piqueos y baneos, estamos pendientes a quién nos va a terminar enseñando Mitaka, que ya tiene números rojos, termina 5 segundos y nos va enseñando lo que vendría a ser de momento esa Carmila, pero de sorpresa termina por piquear lo que vendría a ser ese Kaya. Kaya que queda completamente piqueado por Mitaka con esa supresión que va a permitir dar bastante ventaja dentro de las partidas. Pero ojito con ese también Akai, que podría molestar muchísimo a la composición que tienen los chicos de Raijin. De esta manera, equipo completo para ambos escuadrones. Por parte de los chicos de Grey 59 tenemos a Amscreen con Kadita, Freeze con Julián, Rock Marco con Clint, Garu con Edith, Mr. Pombero con Akai. De parte de los chicos de Raijin tenemos a Isal con Barat, Necole con Farsa, Mitaka con Kaya, Horacio Nodorario con ese tremendo Nathan, y mira que trae inspirar, así que va a estar potente, y Bochi con Chou, que va a estar dando muy buenos focus. Así que sean todos bienvenidos a Mobile Legends. Lo que respecta ya a la Guaraní Pro League, tierra de campeones, estamos en la fecha, día número 11 para ser sinceros, y fecha número 4, así que ya vamos a guardar a ver qué van a piquear cómo van a utilizar la composición de la partida. Y de esta manera tenemos ya a Scream aplicando un poquito de daño con la primera, Necole que también está ahí acompañado de Mitaka, entra nuevamente el daño correspondiente, por ahí la expansión y la pasiva de Mitaka que llega hasta Scream y le hace gastar justamente la pasiva a la tremenda Kadita. Entra nuevamente el daño que todo Mitaka quiere llegar a hacer más, y Scream que queda bastante sobreextendido, aturdido nuevamente, y primera sangre a favor de los chicos de Raijin que logra sorprender completamente a Amscreen, que se sentía muy cómodo con lo que vendría a ser la Kadita en la línea de medio. Logran cazar a Freeze que le fuerzan ultear con esa ulti de segunda, y los muchachos quieren tratar de robarse toda su jungla correspondiente, y mientras que Mr. Pombero está haciendo de guardián para que toda esa jungla le corresponda a Freeze que está aprovechando y lo logra. Asimismo, Rexen, tenemos ya lo que sería la Kadita nuevamente. Por ahí Mitaka que sigue dando un poquito de visión y sobre todo molestia a la tremenda de Kadita. En la zona inferior del mapa tenemos a Nathan tranquilito mientras se tiene que enfrentar a Rock Marco y Mr. Pombero. Y Julian que quiere divear bajo torre, que totalmente Freeze movilizado quedó. Quito con eso, termina siendo la primera sangre para los chicos de Grey 59. Empatando así el marcador 1-1 en el minuto 1 con 49. Mientras tanto, en la zona de mid tenemos nuevamente a la farsa esperando que sea el momento adecuado para poder empezar a tirar sus habilidades. Y por ahí Screen que también quiere llegar a hacer el focus correspondiente, aguardando a los chicos a conseguir su level 4 para así poder llegar a lo que sería esa tortuga. Así que ya una vez conseguida quieren llegar así de esa manera, y Sal que ya se lo está haciendo rápidamente porque está llegando, Mitaka que se termina llevando la tortuga. Entra la ultimate de ese tremendo Scream y que casi se lo termina llevando, y Sal que quiere tragar ahí, lo termina aturdiendo, rejurquitado, lastimado, y Necole que se termina llevando la kill,
quieren hacer lo que sería la vendetta. También terminó la Ultimate y entra Mr. Pomelo y Rock Marco desde atrás, que se termina llevando a lo que sería Mitaka y Garu, que también hace la famosa vendetta activada dentro de lo que sería la GPL. Bocchi que quiere correr, ojito con eso, dentro de lo que sería el daño, se ha activado y Bocchi que se escapa por poquito. Rock Marco que dice, ¿a dónde? Rock Marco que se hace un asesinato, doble racha, asesinatos. Esto no lo esperaban los chicos de Raijin y Grey 59, que empieza a responder a lo transmitido por ahí. Mitaka, ojito con eso, le querían hacer más daño y Garu que estaba bastante solito en el momento de hacer el focus directo contra Mitaka Rex. Estaba en el momento correcto, en el lugar adecuado y claro que sí pudo poner el focus bien acertado. Mientras tanto podemos observar que continúa Chou con los combos locos, Chou con las pataditas, trata de meter mucho daño a ese pobrecito de Garu. Los muchachos se van acomodando por lo que vendría a ser la línea inferior, ya que próximamente habrá un objetivo y como no viene bien una kill por allí de lo que vendría a ser un tirador o echar esa línea de oro que es tan valiosa. Así mismo Rex, ojito con eso, Mr. Pomelo quiere entrar nuevamente, lo hace desde lejos, está empezando a pokear, quieren llevarse la torre como de lugar. Así que por ahí la limpieza que termina siendo asertiva y tienen que aguardar a ver cómo van a posicionarse para lo que sería la siguiente tortuga. En 20 segundos ya va a aparecer, tenemos minuto 3 con 56 de la misma y empieza la rotación, modo verde activado en la zona de top, que hay persecución en parte de lo que sería Garu y Bocchi, que ya no la cuenta con las patadas locas como la dice mi querido Rex. Así que por ahí los chicos que empiezan a hacer un poquito de daño quieren cazar nuevamente al pececito y en la zona de bot, que estábamos hablando del pececito, que los chicos en una rotación de A3 terminan llevándose la kill nuevamente de Horacio, teniendo así ya un complicado early, un Nathan que la verdad la está pasando bastante mal. Ojito que nuevamente le quiere agarrar el screen, tultea, le lastima a Mr. Pomelo, que no la cuenta bien, posicionamiento para lo que sería Nécole, que tiene un tremendo daño que le tira con esa ulti y se termina llevando al pandita al más allá. Así que por ahí tenemos el marcador, 7 kills para los chicos de Grey y 4 para el equipo de Raijin. Otro que con Nécole que tiene que salir nuevamente, el que también se ha activado, quiere seguir el daño de Nécole que termina siendo llevada al más allá por Scream y por ahí Mitaka que estaba llegando para poder soportear, pero llegó un chiquitito tarde. Así que en la zona de bot tenemos nuevamente y molestando ahí Sal y Horacio también, así que quieren esperar a ver si lo van a agarrar o no. En la zona de mid tenemos nuevamente a un Julian tranquilito campeando, esperando a que Bocchi se equivoque, le aplica el daño y le hace el combo, le toca salir nuevamente y Sal que también está llegando, quiere saber por dónde andan todos ahí y Bocchi que quiere cazar ahí. Por ahí los chicos que empiezan a hacer la persecución correspondiente, el caminante del río que está siendo llevado con Bocchi que termina ulteando, le aplicaron la última y por ahí Arturio quedó nuevamente, se le ha rejuntado nuevamente, Arturio nuevamente, Frizz que no la va a contar y Bocchi que termina ya la kill, aplica nuevamente el daño, ahora Arturio quedó, algo que tiene que salir ahí, entra nuevamente, los chicos quieren seguir aerotransportado por ahí, se está activado también, entra lo que sea la última y quiere seguir con eso, ultea también lo que sería la tremenda Nécole, Garu que está solito, quiere seguir con el daño que está suprimido y Nécole que se termina yendo de aquí, Mr. Pomelo que hace buen focus directo, entra nuevamente Cadita que se hace una eliminación directa y Mr. Pomelo también se termina yendo de aquí de Mitaka. Así tenemos ya en el marcador 10-6, minuto 6 de la partida, Rex. Minuto 6 de la partida, marcador 10-6 a favor de lo que vendría a ser el squad de Grey 59. Por su parte podemos observar ahora de momento a Mr. Pomelo que está tratando de cubrir esa línea superior en contra de Bocchi alias Chou. Pataditas locas, continúan los muchachos, vaqueíto y esto está permitido, señoras y señores. Mr. Pomelo que ingresa, quiere meter un combo, pero quien llega en refuerzos vendría a ser la Edith. Mientras tanto en la línea inferior, tremendo combo y termina por llevarse la kill Rock Marco con tremenda habilidad ese clean. Frizz que retrocede, mete mucho CC para tratar de asegurar el escape, pero Kaya le dice que no con tremendo ulti, lo arrastra hasta su squad para terminar llevándose la kill. Isaac que continúa, Scream que es forzado a utilizar su ulti para escapar. Mientras tanto vemos en la línea de medio que Bocchi termina siendo cazado por acá, mucho CC bajo torre y termina cayendo. Aprovechan los muchachos de Raijin para terminar por llevarse esa última tortuga de la partida y la partida se pone Kenchi, como dice siempre Erzai.
Así mismo, Rex querido, tenemos ya un poquito de presión en la zona superior, pero en la zona inferior del mapa. Internet nuevamente, que con ese retransportado querían que seguir. Horacio, que está bastante tocado por ahí, la agarra y sale Rock Marco, que reclama la kill. Entra nuevamente el daño, quito con Garu, que también quiere seguir. Quito con los daños desde lejos del pokeo de Rock Marco. Ultea nuevamente lo que sería esa cadita. Petrificar activados, creo que ya no puede. Necole que termina ulteando, quiere seguir con otra vez. Ahora transportado quedó. Y Freeze que le dice chau chau, adiós a la farsa. Y a Berry que tienen que irse al más allá. Empieza la presión en la zona del amanecer y por ahí los chicos que quieren llevarse ya la torre de Mid a lo que sería una ventaja directa, echando la columna vertebral, pero no cuenta con la astucia de Bochi, que también está haciendo su debido trabajo echando la torre de la zona de top. Así que recuerden, chicos, si bien el oro es importante y las kills también, esto se gana por torres, no por kills, así que por eso es que lo vemos tan seguros a los chicos de ir a focusear antes que nada a las torres. Claro que sí, aprovechó también en ese momento en un intercambio de torres lo que vendría a ser nuestro Rock Marco para llevarse lo que vendría a ser la segunda torre de esa línea inferior. Continúan los madrazos, esquiva Mr. Pombero, logra zafarse, ya estaba sobreextendido, pero con unos saltitos se reagrupa con su squad. Continúan los muchachos, está bastante peligrosa la cosa, ambos no quieren forzar una pelea, quieren esperar que se equivoque el rival. Así mismo, así que están aguardando por ahí extensión de Mitaka, la pasiva que rebota. Ya tenemos también ahí al tremendo Horacio tratando de agruparse con su escuadra y están haciendo una rotación bastante defensiva de A5 acompañado y bueno, de repente un 1-4 con ese tremendo Bochi que vuelve a su línea de experiencia. Tenemos a Mr. Pombero dando la visión correspondiente, Scream que está esperando, entra nuevamente el daño, quito con eso, ultea, aerotransportado quedó y casi que no la cuenta. Garu que llega nuevamente, quito con eso que quiere seguir con el daño, le aplica lo que sería la primera vez transportado, lo vuelve a trabajar ahí, quitado el daño que tiene y Sal que tiene que salir de ahí. Ojito con eso, le toca salir nuevamente a Mr. Pombero, Mr. Pombero que está haciendo bien lastimado, por ahí Garu que termina llevándose la kill, ahí la venganza de parte de Horacio. Entra nuevamente el daño, ojito con eso que quiere seguir, Horacio que se termina riendo, Bochi que también queda retransportado y Mitaka que llega para hacer el soporte correspondiente de la partida. Minuto 9 con 27 de la misma, el Lord que no es un Lord mejorado ya está dentro de la tierra al amanecer y en cualquier momento que vienen justamente a llevarse dentro de la TF, porque todo eso queda también la última de la cadita y Mitaka que se va por poquito. Bochi que quiere cazar, que quería agarrar a Freeze que tiene que salir ahí, Farsa que termina volteando, que casi lo agarra, pero lastimosamente no pudo completar el CC activado de esta partida. Así que por ahí la Kai que ya quiere volver al su nexo y por mientras solamente están pusheando las líneas. Mientras tanto pushean las líneas los muchachos, tratan de ganar lo que vendría a ser un pusheo. Si ganan un pusheo podrían llevar a que el squad rival se distraiga con los minions y podrían aprovechar para hacerlo. Pero Edith que busca cazar, mete tremendo CC, logra esquivarse Bochi que con tantos saltitos puede esquivar. Freeze que opta por retroceder ya que iban llegando los refuerzos del squad de Raijin. Los muchachos Grey 59 también trata de reagruparse en lo que vendría a ser esa línea superior, mientras que por su parte el Clean y la Cadita aprovechan para pushear. Así mismo el Clean, la cadita que tratan de pushear de forma rápida y mientras tanto Raijin que quería hacer una pequeña TF en la zona contraria de ese Lord. Entra nuevamente Mr. Pombero que quiere seguir con el daño, que con eso termina ulteando y Sal que lo hace un aturdido, lastimado. Mr. Pombero que ya no la cuenta, que con eso que sigue con el daño. Por ahí también tenemos ese Lord de hecho por Freeze y de esta manera los chicos que quieren llevarse la ventaja suprimido quedó Freeze, tiene que salir nuevamente, que con eso que tiene que escaparse también. Mitaka que sigue con el focus, creen que está bastante lastimado, se ha activado por ahí el CC, pero tira tremenda primera por ahí lo que sería Horacio y de esta manera se lleva la kill y a esperar ahora de parte de las chicas de Grey es el Lord, un Lord no mejorado pero es un Lord que va a estar llegando con lo que sería oleada de minions para así poder echar la máxima cantidad de torres posibles. Así que por ahí en la zona de mid que se van reagrupando ya los 4 del equipo de Raijin y le va a tocar por ahí quizás vender la torre a los chicos de Grey, pero queda demasiado lastimado Bochi que se sobreextiende, Bochi que no contaba con el daño, así que los chicos que le toca nuevamente salir de ahí. Garu que ultea, quiere seguir con el daño, quito con eso que quiere aplicarlo en lo que sería ese tremendo daño eléctrico. Freeze que también entraba, ojito con el César que le tira un tremendo lengüetazo, no lo acierta, así que le toca gastarse nuevamente y salir de ahí. Le tratan de interceptar al Lord, el Lord que sigue limpiando, quito con eso que también aplica un
poquito de daño. Aplica Mr. Bombero también la entrada bajo la torre, pero por ahí le regala a Uraquera lo que sería ese tremendo Nathan y le está permitiendo de a poquito empezar a conseguir oro. Impresionante, estuvo un poco sobreextendido ese Mr. Bombero con su Akai, pero su squad supo aprovechar esa distracción que estaba metiendo Mr. Bombero y lograron echar lo que vendría a ser esa torre de la línea superior. Pero Izal que voltea, Izal que regurgita al rival, pero termina cayendo a manos de Frix. No soporta tanto daño. Bochi que con tremendos combos locos busca cazar a Frix, pero no va a ser suficiente. Necole que está buscando aterrizar para apoyar a su compañero, pero están recibiendo mucho daño, muchos combos, señoras y señores. Bochi que está recibiendo daño, termina cayendo a manos de Frix. Mr. Bombero que aparece con tremendo ulti en forma de Blade parpadeo y logra cesear a lo que vendría a ser Mitaka con su Kaya para terminar llevándose una kill más. Impresionante lo que estamos observando. El centinela de visión aplicado en la zona superior del mapa y empieza él, sobre todo, la presión en la jungla enemiga. Izal que quiere entrar nuevamente, por ahí lo traga Garu que no le tiene miedo al éxito. O sea, entra nuevamente, recogitado queda sobreextendido, quitó el daño, lo quiere hacer el foco directo. Aplica el tuzo, la última, tiene que salir de ahí. Screen que le dice, ¿a dónde tan tranquilo mi rey? Desde atrás también tenemos a ese Horacio que con el Nathan está haciendo bastante daño de pokeo, pero lastimosamente no pudo demasiado y le tocó volver a su nexo. Tenemos minuto 13 con 36 de la partida. Empezamos a ver un marcador bastante diferenciado con 10 kills y bueno, muy poco en lo que respecta a oro. Muy poco lo que respecta a oro. 5 segundos de que salga ese lore mejorado ya está anunciado en la Tierra del Amanecer y sale bien recibido por el squad de Grey 59, que no piensa perder un segundo en tomarlo y reclamarlo para su equipo, y de esa forma Freeze con la retri bien aplicada termina por finalizarlo. Los finalicen y ahora guardar a ver por dónde va a salir ese tremendo lore. En la zona de top tenemos nuevamente por allá Bochi molestando a Garu y Garu que no cae más en la trampa. Eso es algo bastante bueno. El lore que va a ir por la zona superior, considerando que es el inhibidor que está más dañado de todos los inhibidores contrarios, así que el lore que va tranquilito y por ahí los chicos que tratan de interceptarlos. Freeze que ya aplica un poquito de combo, les dice por allá Regina ¿dónde están tranquilos? Centinela de visión aplicado en la zona superior del mapa. Mientras tanto también tenemos la limpieza correspondiente de la elite, pero nadie está limpiando lo que sería bot, así que cualquier cosa puede llegar a pasar. Entra nuevamente el daño del CTM local y quiere seguir con lo mismo para ver si así terminan llevándose la victoria. O sea, ojito con la supresión nuevamente, le toca salir a Mr. Bombero de ahí, casi que termina muriendo, pero Cadita entra también a tanquear el dañazo que hace la torre. El dañazo que hace la torre, llega Lord con tremendo cabezazo en la línea superior y termina cayendo la torre. Asimismo Rex termina cayendo la torre y por ahí tenemos ya los chicos que quieren llegar a la victoria. Farsa que termina ulteando, quito con eso, el transportado, lastimado, quiere seguir con esto como de lugar. Empiezan a pegar un poquito el nexo por ahí, Rockmark termina siendo llevado más allá, y aprovecha y se termina llevando a Garu. Entra con todo y esto se puede llegar a considerar como defensa hecha por los chicos de Raijin. Defensa concretada por el equipo de Raijin y casi que en las manos de Necole termina por caer lo que vendría a ser Frix. Minuto 15 con 30 de la partida, un score de 22 con 14 a favor de Grey 59 y la partida pinta alargarse. Entra acá y logra cazar tremendo ulti y termina condenando lo que vendría a ser esa pobrecita de la farsa con Necole. Así mismo, mi querida Rex, nosotros tenemos bastante tranquilidad. Ojito que frito se lo esperaba y que lo traga, lo recogita, aturdido quedaron. Le toca salir nuevamente y ya estamos en el minuto 16 de la partida en la zona superior, que los minions están llegando tranquilitos. Y bueno, le tocó a la Lunox ir a limpiar rápidamente. Tocó ir a limpiar rápidamente los muchachos. Bochi que está por ahí con las pataditas para limpiar. Screen que quiere campear porque con un combo puede ser capaz de borrar con esa famosa carita. Era Nathan. Ahora sí, por ahí el daño es que yo vi el daño y estaba haciendo así, ¿será que Lunox? Pero después me acordé que banearon Lunox. Entonces ahí dije, no, era Nathan. Nathan, pega mucho, ese es el punto, pega mucho el Nathan. Así que por ahí le tenemos a Mr. Bombero campeando, al igual que Garu, quiere saltar, Ojito Mitaka que está dando un poquito de visión. Y tenemos ahí entrada nuevamente, Mr. Bombero que duda un chiquitito en si va a voltear o no. Mitaka que quiere salir ahí, Ojito con el combo, que sigue. Y la pasiva de Rockmarco que llega hasta el más allá, hasta el
fondo y más allá, decían por ahí. Entra nuevamente la CC de la cadita y por ahí en la zona superior que sigue Frisk pusheando, y eso le va a permitir justamente hacerse ese Lord Rex. Inteligente, los muchachos pushean completamente una línea que va a terminar llegando al nexo. Llegó efectivamente, mientras que Scream trata de distraer al squad completo, pero lo logra, se escapa de la lengua de ese Barats, y mientras tanto su squad termina por realizar ese lore. Continúa la Id Garu, que no quiere que terminen las cosas, quiere que se pongan violentos los muchachos, y continúa Bochi que se lleva a Rock Marco, mientras que Scream se lleva a Bochi, reclama la kill, y imparable Freeze que termina por llevarse a Horacio. Asesinato doble, porque también se lleva a Isaac. Mitaka que le dice hasta aquí, señorito, y termina por finalizarlo y ya está llegando el Lord por mid derechito. Mientras tanto, los chicos están tratando de limpiar rápidamente para así hacer que las oleadas lleguen en conjunto, y el Lord que de un machetazo se termina llevando la vida de uno de los minions. Así que están llegando nuevamente, que quieren hacer el famoso todo nexo. Entra lo que sería Mitaka por ahí, la pelota fuerte desde lejos, quiere seguir con el daño, quiere aprovechar los minions que ya están llegando, a ver transportado, a ver si pega nexo. Entra lo que sería Freeze también, y Scream que termina echándose la kill. Empiezan a hacer todo nexo, pero Mitaka termina perdiendo su inmortalidad. Todo nexo, chicuelos, todo nexo. El Lord que ya está llegando también, Mitaka que está tocado, ojito con eso, finalizado, Bochi que quiere, y esto es GG. Victoria para Grey 59, que se lleva la partida. Dijo la frase, señoras y señores, dijo la frase que por ahí fue muy icónica en su tiempo para reclamarlos por los puntitos. Y de momento les debo comentar yo que estuvo muy potente esta partida. Yo como me emocioné, señoras y señores. Por su parte, Horacio Nodorario con su Nathan es uno de los héroes más destacables para defender cualquier tipo de nexo con miles de oleadas, y eso fue lo que nos demostró. Pero esta última oleada con tremendo pusheo, con tremendo lore, le terminó brindando la victoria al squad de Grey 59, que quería llevarse los puntitos para la casa en esta Guarani Pro League, tierra de campeones. Asimismo, mi querido Rex, tenemos MVP ganador. Ese soy yo. Sí, sos vos. Ahí estamos. Así me escucho, güey. Así te escuchas. Ay, qué vergüenza, qué mal me escucho. No, linda tu voz, ¿qué decís? Tenemos entonces MVP ganador por Garu con un KDA de 3.317 y MVP para los chicos de Raijin de Izal con un KDA de 1.513. Hemos llegado a lo que sería la final del día de hoy de la Guarani Pro League Tierra de Campeones. El día de mañana seguimos con esto, chicuelos. Mañana vamos a seguir, no se me agüiten, no se me estresen. Mañana tenemos que seguir en realidad porque sería el último día de la fase de puntos. Les explico más o menos, es el último día de la fase de puntos, ya luego iniciamos con lo que sería la winner bracket o la upper bracket, como le quieran decir, y el lower bracket. 4 equipos van a la zona justamente de winner y 4 a la zona, de lo que sería el lower. Entonces los que vayan perdiendo en el winner igual van a pasar nuevamente a lo que sería el formato del lower, y los que se eliminan del lower ya es GG, básicamente. Así que, chicuelos, antes que nada, Rex querido, era baiteo, no te voy a echar de la Guarani Pro League, seas libremente invitado. Solamente te pido que te acuerdes que yo también casteo, güey. Sí, gracias. Bueno, señoras y señores, en este momento de finalización quiero anunciar mi retiro. No, mentira, claro que no, señoras y señores. Acá estamos con toda la emoción. Muchísimas gracias por siempre tenerme en consideración para estar casteando. Tremendo. Y sí, por ahí podemos cantar también. Por ahí yo escuché un triple, cuádruple tempo que le aplicaste, que estuvo tremendo, que eso es uno de los mejores casteos que escuché en mi vida. Gracias por tenerme siempre en consideración para estar aquí casteando a tu lado la Guarani Pro League, tierra de campeones. Asimismo, muchísimas gracias también te doy a vos por siempre tener predisposición para venir a castear con nosotros. Y bueno, ahí está, Freeze dice, Rex, yo creo que Freeze hace rato te pidió un saludo. Sí, de verdad. Bueno, un saludo para todos los que me conocen. Ahí está.
Un saludo entonces de parte de... Uno nomás. Uno nomás, ok. A ver, me está diciendo, no, horario, levántate, decime que es mentira, dice. A ver, Scripter también, que llegó el botcito más querido de la comunidad. Espero escuchar cosas fachas, dice Freeze. Vamos a ver, Freeze, ¿qué dijo Rex? ¿Qué dijo? Mis saludos, me manda, claro que sí, Rock Marco, te mando un saludo gigantesco. Y bueno, también decir a Mr. Pombero que nos hace falta que él se salude solito, nosotros le saludamos también y te mando un besazo, mi querido Rock Marco. Entonces, chicuelos, nos vemos el día de mañana a las 19 horas. Ojito que mañana tenemos a las 19 horas. ¿Por qué? Porque son 3 partidas y ya nos dimos cuenta que, bueno, se vienen muchísimas cosas. ¿Qué tenemos mañana? Tenemos Alter Ego versus Adversity, Rakusan versus Raijin y Chernobyl versus Grey 59. Así que estén muy atentos. Espero verlos mañana a toditos y a ver si surge un sorteito por terminar la fase de puntos. Así que vamos a tener ahí ya lo que sería un sorteito por fase de puntos. Mientras tanto, chicos, vamos a una raid a tu Mastercito, a mi querido amigo Mastercito, que está de aniversario. Así que vayan a darle un poquito de amor de mi parte. Y bueno, yo les recuerdo, estamos viendo la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Jefferson, querido, un beso también, ceros corazón también para ti. Nos vemos prontito.